Objetivo Gibraltar. La Operación Félix y los planes de Franco para recuperar el Peñón durante la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos a un peñón español en manos británicas. Vamos a ver Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal, Pablo Cuevas, que nos contó ya hace tiempo los planes para invadir España durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a hablar de los planes de Franco para recuperar una parte de España y del austriaco para arrebatárselo a los británicos. Comenzamos el programa. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un programa enlatado, no estamos en directo, la gente no puede preguntar directamente, pero sí lo puede hacer en comentarios. Por tanto, Pablo, hay que estar atento ahí a los comentarios de los oyentes. Pablo, hoy volvemos a viajar con tu libro Objetivo Invadir España, no para conocer todos los planes, como hicimos en el programa anterior, sino para conocer la llamada Operación Félix, pero también los planes españoles de conquista o de reconquista de Gibraltar en los años 40, ¿no? Sí, porque bueno, es una cosa que no es tan famoso como el plan Félix, pero vamos, realmente hubo un plan C, o sea, Franco encargó un plan, nada más terminar la guerra civil, Franco encargó un estudio para planificar una posible conquista del Peñón, aprovechando precisamente la guerra mundial, claro. A río revuelto, ganancias. Lo curioso es que el último minuto, o sea, la última versión del plan español es del 9 de mayo de 1940, que es lo curioso. Justo el 9 de mayo. Claro, esto jugaba con aquellos momentos, ¿no?, en los que Alemania, bueno, iba victorioso, pero tampoco tanto, porque no estaba todavía la conquista. Claro, no sabía, es lo que digo siempre, o sea, lo que repito siempre, y me gusta mucho repetir, que es que absolutamente nadie, ni los alemanes, ni Hitler, el más megalomaníaco sueño, pensaba que Francia se iba a derribar, a derrumbar de esa forma, no lo pensaba nadie. Claro, había conquistado Polonia, yo creo que Noruega ya estaba también en esta época. Estaban en medio, estaban luchando. Sí. Y Francia todavía quedaba un rato. Pues en Francia no había pasado absolutamente nada, excepto una mini ofensiva en septiembre francesa, que a los poquísimos kilómetros volvió a retroceder. Pues comenzó la guerra de broma o la falsa guerra esta del invierno. Sí. Pues vamos a hablar de los dos planes, ¿no? Que en algún momento se podía incluso entrelazar, ¿no? Bueno, si me permites una pequeña introducción, es que realmente, por ponernos en lo que es el comienzo del siglo XX, o sea, toda esta historia, digamos, el antecedente, digamos, más preclaro, o más fuerte, o sea, quien cambió la situación de Gibraltar fue precisamente el desastre del 98. O sea, a partir del desastre del 98, digamos que el Reino Unido se envalentona, toma más posición de fuerza respecto a que España es una nación muy débil que no puede defender lo que le quedaba de imperio y que Gibraltar es un sitio muy pequeño. Entonces, por ejemplo, el Reino Unido impone que no haya ninguna defensa, o sea, que el territorio que haya entre Gibraltar y España, aunque la antigua zona neutral está ya ocupada por ambos estados, la verdad se ha dicho, o sea, igual que ocuparon los ingleses la mayor parte, luego el resto lo ocupó también España, pero la parte española está completamente desprotegida, o sea, las últimas defensas que hubo españolas en la zona de Gibraltar se demolieron precisamente durante la Guerra de Independencia, durante la época de Napoleón, precisamente para que los franceses seguramente fue de mutuo acuerdo, lo digo porque hay autores que dicen que fue por culpa de los ingleses, otros autores dicen que fue por iniciativa española, pero vamos, la idea era que no las pudieran aprovechar los franceses para tomar Gibraltar. Entonces, desde ese momento, pues la frontera estaba completamente desprotegida del lado español. El Reino Unido, pues sí, fue cambiando con los años, pues la artillería y las defensas de Gibraltar. Y la última, digamos, gran reforma de las defensas, no de lo del puerto, de
las condiciones de la base, vamos, de Gibraltar usado como base, como colonia, sino en cuanto a medidas defensivas, las últimas se hicieron pues eso, a principios de siglo, instalando una serie de cañones modernos, que fueron ya los que se quedaron hasta ahora mismo, que siguen estando ahí. Lo que pasa es que ahora son de museo, ahora sirven para ver para que lo vean los turistas y ya no estén activos. Aparte, pues la primera reactivación, digamos, de los planes españoles para volver a conquistar Gibraltar, pues realmente vienen de 1935, o sea, cuando Franco era, ¿cómo se llamaba esto? Jefe de Estado Mayor Central, después cuando estaba gobernando Rux con la Seda, en la República, Franco es nombrado jefe de Estado Mayor. Y en el año 35 es cuando empieza la crisis abisinia, que se llama, o sea, cuando los italianos les da por conquistar Etiopía, hay una escalada en el conflicto respecto a las sanciones, respecto de la Sociedad de Naciones, liderada sobre todo por Francia y Reino Unido, y entonces es cuando el Reino Unido refuerza las defensas de Gibraltar, pero claro, solamente en el ámbito aeronáutico, o sea, llena Gibraltar de cañones antiaéreos que hasta ese momento pues tenía muy poquitos, o sea, había instalado unos poquitos cañones antiaéreos durante la Primera Guerra Mundial, que por cierto seguían estando entonces y siguieron estando durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora en 1935 pues pone muchos más cañones y más modernos. Y hace un gran ejercicio en ese año 35 de coordinación, de ver qué tal funciona ese nuevo sistema antiaéreo. Se puede ver desde toda la región, vamos, es una cosa, un gran espectáculo que montan, disparando todos los cañones antiaéreos, usando los focos nocturnos para iluminar blancos, etcétera, etcétera. Y eso, Franco, que en ese momento ya decimos, ya era jefe de Estado Mayor, pide que se haga un estudio de todo eso. Posiblemente, no sé si esta foto es de ese. No, puede ser es que esta foto a veces la encuentras con pies que dicen que es de este año 35, pero me parece más bien que es de un ataque de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos. Sí. Pero vamos, la idea es esta, o sea, este espectáculo se monta por primera vez en 1935, Franco pide hacer un estudio, o sea, a estudiar todo esto, o sea, a ver dónde han puesto los cañones los ingleses, y también ordena una cosa que no existía, que era un estudio fotogramétrico de todo el peñón. O sea, fotografiar metro a metro absolutamente todo, vamos, como se hacía entonces, que no era como ahora que coges un dron y pumba, sino que se fotografía metro a metro, se hace una cuadrícula perfecta de todo Gibraltar y de todas sus defensas. Que hasta ese momento, pues sencillamente, no lo tenía ni España ni nadie, o sea, no lo había hecho nadie. Sí. Pues es, digamos, el precedente antes incluso de la Guerra Civil. O sea que España ya tenía un intento en mente, ¿no?, de hacerlo, pero claro, viene la Guerra Civil y no... Bueno, sí, pero realmente como cualquier otro país, o sea, me refiero, esto no presupone que Franco en el 35 fuera a preparar un ataque, sino sencillamente es un estudio como otro cualquiera de Estado Mayor, o sea, encargó un estudio de Estado Mayor, igual que el que luego encargó ya una vez terminada la Guerra Civil, que era por si acaso. Hay un tema, claro, que históricamente los británicos aprovechan debilidades españolas o excusas para aumentar su territorio allí, ¿no? Hubo una enfermedad en el siglo XVIII o algo así y aumentan... Sí, la ocupación de la zona, eso lo tenemos los españoles muy... En todos los libros españoles figura, claro. No es que hubo uno, me parece que hubo dos epidemias durante las cuales... pues claro, los ingleses pidieron usar la zona que estaba de neutral, o sea, una zona que había en medio entre la zona española y la zona de soberanía inglesa. Había una tierra de nadie, que era la que podía batir la artillería de entonces, ¿no? Y ahí pidieron permiso y se les concedió para poner unos barracones para cuarentena de unas epidemias que tuvieron, creo recordar, una fue de cólera y otra fue de otra enfermedad. Pero ¿qué pasó? Bueno, pues que realmente esos barracones temporales sencillamente se hicieron permanentes. Sí. Y se apropiaron de una parte, de unos 2 tercios de esa zona neutral,
y a continuación, pues España, digamos, ocupó el tercio que faltaba y dejó de haber una zona neutral en medio. Lo que pasaba también con el comienzo del siglo XX era que realmente también lo que todo el mundo veía era sencillamente que Gibraltar ya no era defendible. O sea, antes de la aviación, O sea, me refiero sencillamente a principios del siglo XX, con los avances que había tenido la artillería durante todo el siglo XIX, lo que era la defensa de Gibraltar se había vuelto pues imposible sencillamente por los alcances y la precisión que tenía ahora la artillería. Sencillamente Gibraltar fue inexpugnable en el siglo XVIII con la artillería que había entonces de balas de macizas y no explosivos y el alcance que tenían los cañones de bronce y de hierro. Pero durante el XIX esa situación cambió completamente y a comienzos del siglo XX pues cualquier ataque terrestre podría destruir Gibraltar. Aquí, Pablo, entra en juego también la perforación del Peñón, ¿no? Para hacer túneles que se llaman los túneles de la Segunda Guerra Mundial, el museo. Sí, bueno, pero ojo, estos túneles ya existían en el siglo XVIII. O sea, no es que ahora se perforen por primera vez, sino que ya durante el primer gran asedio, vamos, ya nada más conquistar Gibraltar en la guerra de sucesión, ya se habían establecido una serie de túneles y de fortificaciones y el Peñón estaba artillado. Pasa con la Segunda Guerra Mundial se hacen muchísimos más. Además, ahora en la Segunda Guerra Mundial ya se cuentan con perforadoras mecánicas con punta de diamante, con las cuales se pueden hacer túneles de una forma que con pico y pala, digamos, no eran tan fáciles de hacer. Entonces, durante toda la Segunda Guerra Mundial, bueno, de hecho, hasta los años 60, el túnel se sigue perforando y se siguen haciendo túneles y más túneles dentro del Peñón. Primero, por eso, pues porque con las perforadoras modernas pues es bastante sencillo hacerlos. Y segundo, hay aspilleras, hay defensas, pero sobre todo lo que es un inmenso almacén para lo que es Gibraltar, que es una base. O sea, es una gran base naval que sirve para almacenar todo lo que necesitan los barcos de la Royal Navy que vayan a pasar por allí y también los barcos civiles que usan ese puerto. O sea, aparte, pero vamos, por poner la referencia, luego de cara a tierra, lo único que había, o sea, para defenderse de un ataque terrestre por parte del istmo español, de la zona española, lo que había eran 7 aspilleras, no había más. Para artillería, me refiero. Sí. Que eran las mismas que había durante el siglo XVIII. Sí, las que en un programa que tengo sobre los asedios del siglo XVIII hablamos de ellas con Rubén, sí. Hay un tema pues sencillamente no había más. Bueno, había más nidos de ametralladoras, había más sitios ocultos, había puestos de observación también ocultos. Y luego, aparte, la gran artillería principal, los grandes cañones estos de 233 milímetros, pues había unos cuantos que sí podían, claro, los que estaban en la cumbre podían girar y disparar hacia tierra. Y otros también podían disparar lo que era hacia el lado izquierdo, que es donde está Algeciras, desde donde también podía actuar la artillería española. En el siglo XVIII creo que no llegaba al alcance, pero ahora, ya con finales del siglo XIX, ya se podría situar artillería en Algeciras para disparar hacia Gibraltar. Entonces, estos grandes cañones ingleses, pues, por ejemplo, hacia Algeciras sí podrían apuntar, creo que casi todos. Lo tienes todo en el apéndice de mi libro, lo tienes todo especificado. Este es un cañón de principios del siglo XX. Este es el gran cañón inglés que había de 100 toneladas, que se quedó como museo, pero vamos, ya en 1914 ya no estaba en activo, ya estaba digamos, retirado porque ya estaba muy anticuado. Y bueno, lo que era la artillería principal de Gibraltar, pues eso, era una serie de cañones de 233 milímetros, que ya ves que tampoco es que fueran los más grandes del mundo, ni mucho menos, y que eran de 1907-1908, y fueron los que siguió habiendo hasta que en los años 60 prácticamente pues se desactivaron y se convirtieron en atracciones para los turistas. No hubo una mayor revolución en cuanto eran cañones los que tenían suficiente alcance y suficiente precisión eso para dominar el estrecho de Gibraltar
y no se vio que se necesitara más. O sea, no era una enorme fortaleza como Singapur, porque Singapur sí tenía tamaño para mejorar. Gibraltar es eso, es que sencillamente era muy pequeño. O sea, era suficiente para el siglo XVIII y tampoco en el siglo XVIII tampoco se podía defender mucho más allá del Peñón, tampoco era fácil defender esa fortaleza. Pero en el siglo XIX sí que, ya, digamos, desaparece esa utilidad y al comienzo del siglo XX pues ya es sencillamente demasiado pequeña. Por eso está el tema el tema que se trató tanto en el Reino Unido como en España, de hacer un intercambio con Ceuta, que lo dejamos para otra ocasión, porque si no avanzamos. Una de las medidas que se hace, ¿no?, para actualizar la fortaleza es la creación de un aeropuerto, ¿no? Y eso se hace justo en estos años de la Guerra Civil. Lo curioso del aeropuerto es que, bueno, claro, de entrada, cuando ya precisamente durante la Primera Guerra Mundial ya se constata que el poder aéreo es una nueva fuerza militar muy, muy poderosa. Entonces, bueno, pero digamos, de momento los ingleses es que sencillamente no hay sitio para hacer aeropuertos. No hay sitio. Entonces, de momento lo que hacen es decir, bueno, pues sencillamente tendremos que tener un portaaviones siempre allí. Y de hecho siempre tendrán un portaaviones. Mínimo uno, a veces hay más de uno, claro. Pero aparte de eso, claro, sería útil si pudiéramos tener una pista en tierra. Pues en los años 30, precisamente en 1935, se empieza a construir lo que se llama lo que llaman una pista de emergencia. O sea, como para, pues si hay algún problema con algún avión que necesita aterrizar, o sobre todo un avión de portaaviones, porque la pista es muy pequeña, o sea, no va a ser gran cosa, porque esta es una vista desde la zona norte. Bueno, es que estás enseñando por esta vista desde el sur. Vemos también otra zona donde se pensó hacer el aeródromo, una pista, que es esa pequeña meseta, que vemos completamente al sur, en Punta Europa. Eso de ahí, exactamente. Ahí también se pensó en hacer una pista de aterrizaje, pero sencillamente es muy pequeño. No cabía. Y se pensó incluso en hacerla flotante, o sea, en hacer como aparte está bastante alta respecto al nivel del mar, porque es una meseta, se pensó en hacer como una especie de dique flotante, una pista flotante que con flotadores pudiera ser allí más larga. Pero pues eso al final no se hizo. Entonces lo que se empezó a construir en lo que era la antigua zona neutral, o sea, fuera del Peñón, justo delante de lo que se llama el frente norte, o sea, justo entre lo que es la verja, que se estableció más o menos en 1908, creo recordar también. Digamos que se fijó ahí una verja, porque hasta ese momento no había ni tan siquiera una simple valla para separar la zona española de la inglesa. Y entre esa zona y donde empieza el Peñón propiamente dicho, pues empezó a construir una pista, pero claro, el istmo, lo que es el istmo de Gibraltar no tiene tamaño suficiente. O sea, era una pista de entrada, pues eso, era pequeña. Aparte, esto suponía pues destruir una serie de cosas. Por ejemplo, allí estaba el hipódromo de Gibraltar. Era muy importante para los ingleses, que son aficionados a los caballos. Sufrieron mucho teniendo que destruir el hipódromo para tener que construir ahí luego el aeropuerto. También había una serie de jardines. Y si hay un campo... Toda esa cosa imagínate. O sea, es poco... Es una zona un poquito bastante, sobre todo si ahora ves lo que es la Sierra Carbonera, bueno, entonces había más matorral, había más... Esta foto creo que es ya moderna, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, lo que es la línea de la Concepción, que era un pueblo inmenso, en ese momento era un pueblecito pequeñito con 4 casas, por ejemplo. Sí, pero es un poco... Donde vivían, pues eso, claro, los trabajadores que tenían que entrar y salir todos los días a trabajar a Gibraltar. Y esto es ya cuando de verdad hay una pista. Esta foto debe ser del año mínimo 42 o 43, con un Lacrest Hudson, que, por cierto, fue el segundo avión que se estableció en la pista de Gibraltar. Lo primero que se montó, ya te digo, era una pista cortita que no pasaba del istmo, ni siquiera ocupaba todo el istmo, desde donde empezaron a operar pues el Fireworth, el Swordfish, ¿no?, el famoso biplano usado para patrullas antisubmarinas. Fue lo primero que operó desde allí, porque aparte, claro, como es un avión hecho para portaaviones, pues puede operar. En cuanto se agrandó la pista, empezaron a operar estos aviones que necesitaban más
más superficie, pero ya podían hacer unas patrullas antisubmarinas más grandes. Y aparte, lo que también hubo siempre, incluso antes de la construcción de la pista, fue un escuadrón de hidrocanoas, o sea, de hidroaviones. Primero fueron los Saro London, que eran biplanos, pero vamos, bastante grandes. Y luego, estos que ves aquí, estos ya fue en el año 41, fueron los Catalina, que eran bastante mejores que aunque un poquito más pequeños, pero eran bastante mejores que no los Saro London. El Catalina, aún así es lo que pasa, ¿por qué teniendo hidroaviones, y hombre, siendo Cádiz, había tanta insistencia en tener una pista y tal y cual? Pues la verdad se ha dicho, es que tenemos una imagen, claro, nosotros ahora tenemos una imagen idealizada de los hidroaviones, pero tú piensas, aunque sea Cádiz y aunque haya un puerto dentro con aguas calmas, o sea, si el mar está picado, los hidroaviones no pueden despegar, y menos los que son grandes. Sí, ¿Me explico? Sí. O sea, con que haya un poco de viento, no hace falta que haya una galerna, un gran temporal. Con que haya un poco de viento y las aguas estén un poco revueltas, los hidroaviones sencillamente no pueden salir ni pueden despegar desde el agua, ni pueden amerizar. O lo pueden hacer, entre comillas, malamente. Bueno, realmente precisamente por eso predominan los hidrocanoas y no los hidroaviones de zapatos, o sea, con dos flotadores gemelos. Porque los hidrocanoas son más marineros y pueden aguantar más un mar más picado. Entonces, en estos momentos, pues, la gran oportunidad inglesa para construir esta pista fue la Guerra Civil. Aunque realmente la habían empezado antes, ya digo, pero vamos, sencillamente. Y realmente, bueno, pues, desde el punto de vista inglés, ellos en un territorio que es de su soberanía podían hacer lo que les diera la gana. Pero vamos, se avisa, digamos, por cortesía de que van a hacer unas obras de una pista de aterrizaje para adiestramiento de pilotos de portaaviones y pues hay alguna emergencia y tal y cual. Pero esa pista se empieza a construir en serio precisamente durante toda la Guerra Civil. Es cuando ya se empieza a agrandar, se empieza a hacer más grande, se empieza a hacer más ancha. Aquí está el Swarthis, bueno, este es con un torpedo, vamos, podrían operar con torpedos, pero vamos, en Gibraltar la idea se supone que era usarlos en patrullas antisubmarinas, no para hundir más, que podrían, no digo yo que no, pero vamos, la excusa eran las patrullas antisubmarinas. Y pues eso, aprovechando la guerra civil y que nadie les va a plantar ninguna escalada diplomática, pues es cuando de verdad se empieza a construir la pista de Gibraltar. Pero vamos, repito, todavía solo este es el Swarthis. Esta es la versión hidroavión que se usó sobre todo como avión de flota, o sea, para embarcar con catapulta en cruceros y en barcos grandes. Para barcos más pequeños se usaba el Sea Fox, que es un hidroavión especializado más pequeño. Pero esta versión del Swarthis hidroavión, bueno, se usó también en alguna estación naval, por supuesto, pero la idea de hacer una versión hidroavión con flotadores fue sobre todo eso, para aviones de la flota. Sí. O sea, para instalar en las catapultas de los aviones, de los barcos más o menos grandes. Una grúa los acorazados podían llevar un avión tan grande. Aunque también estaba el Walrus, por ejemplo, pero el Walrus estaba más enfocado solamente al reconocimiento y sobre todo al salvamento marítimo. Mientras que el Swarthis pues sí tenía una capacidad de ataque pues bastante potente. Y aparte de eso, pues bueno, realmente, y por ejemplo, volviendo a lo que nos ocupa, la primera protesta, o sea, el duque de Alba no hace ninguna protesta, o sea, el embajador español, ya de la España de Franco, reconocido por el Reino Unido de forma oficial y oficiosa, y ocupando la embajada de Londres, hace su primera protesta ante el Reino Unido por la construcción de la pista de aterrizaje, pues cuando termina la guerra. No hace nada, absolutamente no hace absolutamente nada antes de que termine la guerra civil. O sea, está perfectamente claro para todos que esto lo explica muy bien Moradiellos en su libro sobre la pérfida Albión.
en Gran Bretaña durante nuestra guerra civil, que el pago, o sea, Gran Bretaña, los gobiernos conservadores de Gran Bretaña del año 36 hasta el 39 no fueron neutrales, o sea, fueron aparentemente neutrales, pero realmente favorecieron bastante más al bando sublevado, al bando de Franco, que no al republicano, y en pago, entre comillas, pues fue al mismo tiempo construirse una pista de aterrizaje un poquito más grande. Pero vamos, hasta que no llega la Segunda Guerra Mundial, lo de prolongar la pista encima del mar, que ya es una obra mucho más seria, o sea, tomando terreno al mar, que eso lo tiene que hacer una empresa especializada de civil de construcción de diques, porque claro, construir encima del mar no sale barato ni es sencillo. Aquí se ve ya, no sé si completamente, pero vamos, hasta ese momento no había existido. O sea, pero fíjate, claro, tú piensas la longitud que podía tener la pista solamente usando el istmo de tierra, y que ocupando terreno del mar llega a ser el doble. Claro. Con esta pista, pero esto ya fue a finales del 42, cuando se consigue esta pista. En el año 40, por cierto, no existía, o sea, solamente existía la corta, la que no estaba metida, la que no salía de tierra. Esto en el año 40, o sea, me refiero cuando fue Félix, pero para finales del 42 ya tienen esta pista, con la cual pueden mandar aviones directamente desde Reino Unido hasta Gibraltar, y dando la vuelta a España y a Portugal. Bueno, a Portugal a veces se la saltan, pero no tienen por qué. Hasta ese momento los únicos aviones que podían hacer esa ruta era el hidroavión el Sunderland, el mayor hidroavión que había entonces para ese tipo de cosas, el cuatrimotor. Lo que pasa que es lo que antes te contaba, que el Sunderland fue un gran aparato, conseguía hacer cosas que no hacía ningún otro avión ni hidroavión, o sea, era enorme, tenía cocina, tenía literas, por lo mucho que duraban las misiones para la tripulación. Pero claro, si el mar está picado, o sea, en los meses de invierno, bueno, sencillamente un día que el mar está picado, que está mal, no puede operar. No, tiene que volver. Esta foto sí. Aquí lo vemos precisamente en Gibraltar, porque ya te digo, sí hubo muchas visitas de Sunderland a Gibraltar. Pero, por ejemplo, una de estas visitas que fue cuando Anthony Eden, el que era entonces ministro de Exteriores, hizo un viaje lo cuenta en sus memorias, que está muy bien porque es una historia de estas que no. Y claro, normalmente no salen porque es anecdótica, pero no es anecdótica porque de ahí salieron conclusiones. Es que el viaje que hace Eden hizo Eden a Grecia, antes de que Grecia para negociar precisamente que la ayuda inglesa a Grecia, y que también aprovechó también para visitar a Turquía y para ver si Turquía entraba en guerra o no entraba en guerra, etcétera, etcétera, se tuvo que pasar 3 o 4 días en Gibraltar sencillamente porque su Sunderland no podía despegar, era febrero, y sencillamente pues no podía despegar el aparato porque el mar estaba demasiado picado. Entonces, el Sunderland nunca tuvo una base permanente en Gibraltar, pero las visitas eran continuas. Sí, mira, aquí Lo que sí empezaba a llegar, por ejemplo, era Wellington. Sí, aquí se ve un hangar. Wellington, digamos, no a plena carga, o sea, un Wellington completamente cargado con combustible suficiente como para llegar a Malta, por ejemplo, pues no podía despegar de Gibraltar hasta que se amplió la pista. Digamos, por eso, digamos, el afán de construir una pista grande en Gibraltar, desde la cual podían despegar aviones grandes y de transporte que no podían despegar desde portaaviones y que no podían operar si no había, y que no se podían suplir sencillamente con hidroaviones. Porque los hidroaviones, es lo que estoy diciendo, o sea, aparte de que no consiguen, no hay sitio tampoco para tantos hidroaviones en Gibraltar, lo que tampoco había era capacidad, digamos, para usarlos de la forma que se pueden usar aviones terrestres. Por eso te digo que lo primero que se hizo en cuanto se amplió un poquito la pista fue meter la Kraft Hudson para patrullas antisubmarinas, que se metió medio escuadrón, y aún así tuvo montones de accidentes porque la pista tampoco no sobraba nada de pista.
realmente. Entonces, ese medio escuadrón tuvo bastantes accidentes. Y luego, bueno, el accidente más famoso, aunque ya fue en el año 43, es el que se mató Sikorsky, que fue en un B-24, que no llegó a despegar o sea, que aterrizó en Gibraltar, y en el despegue, pues, bueno, hay todo tipo de teorías de la conspiración y tal y cual, pero vamos. Pero me refiero que no fue nada raro. O sea, los accidentes en la pista de Gibraltar ocurrían cada poco. No era una pista, no estaba sobrado el aeropuerto, ni entonces ni ahora, la verdad. Pero vamos, la seguridad aérea de entonces era menos fuerte de la que hay ahora. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, eso pues estableció había la BOAC, como, bueno, aunque estaban militarizados, los DC-3 empezaron a utilizar también en Gibraltar con vuelos regulares, etcétera, etcétera. Pero vamos, volviendo al año 40, lo que hay es una pista un poquito más grande, pero vamos, que no pasa del istmo, en la cual se sospecha que pueden operar cazas, y de hecho todo el mundo piensa que allí hay cazas y que hay aviones de combate, cuando realmente lo único que hay, de digo, son 8 Swarthies y nada más, o sea, de forma permanente en Gibraltar. Y en el año 40, bueno, aún así, claro, el temor que hay es bueno, claro, pues que cada vez los ingleses van a mejorar más y más y más las defensas. Es lo que pasa con los famosos túneles de Gibraltar, por lo que como si allí hubieran construido. Bueno, es verdad, o sea, ahora se puede visitar bastante y son enormes, pero realmente eso, como ahora defensiva, no sirve para nada. O sea, sirve para encerrarse ahí dentro, no sirven para defenderse mucho más. Entonces, otra de las grandes utilidades que tuvo precisamente el construir estos túneles fue el sacar todos esos áridos, o sea, toda esa roca desmenuzada, fue la que se usó para construir la pista. Claro, sí. Eso lo sabía yo, que aprovecharon la propia piedra de... ¿De dónde iban a sacar todos los áridos para construir ese enorme 1000 y pico metros sobre la bahía de Algeciras? La sacaron de dentro del peñón, vaciándolo. O sea, era casi, yo creo que fue más importante el conseguir esos áridos que no dentro construir depósitos de agua, de almacenes, hospitales, etcétera, etcétera. Que también hicieron, claro. Pero vamos, repito, una idea, digamos, que tenemos que desterrar y que es típica, digamos, bueno, cuando te aproximas a este asunto y que nos pasa a todos, vamos, y a los militares profesionales también, era eso, digamos, la idea de la gran fortaleza inexpugnable de Gibraltar, que realmente los ingleses tenían muy claro ya desde principios del siglo XX, repito, que de inexpugnable no tenía nada. Pues tenemos un enemigo decidido desde tierra, y de hecho el plan español lo que contemplaba sencillamente era un ataque clásico, o sea, era coger toda la artillería pesada española, ponerla ahí, hacer pum, 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 y poco a poco, hasta callar la artillería propia de Gibraltar y expulsar a los barcos de la zona, y poco a poco ir callando la artillería inglesa. Y cuando ya estuviera, digamos, blandito el peñón en ese aspecto, que no se defendieran, pues lanzar asaltos de infantería, por supuesto, con regulares. Este es el cañón antiaéreo es un cañón antiaéreo que es de doble, vamos, que los alemanes lo usaron como doble propósito, los ingleses muy poco, aunque bueno, realmente como cañón naval también tiene su utilidad. Pero vamos, son los antiaéreos pesados de 90. Es un poquito más grande que el alemán, es 97 milímetros, que recordar. Y es menos móvil, la verdad, también se ha dicho. Esto lo había tanto aquí se ve la versión móvil, o sea, con la cureña completa para moverlo por donde hiciera falta. También había algunos que estaban en pedestal, que estaban en puestos fijos. Y luego, aparte, lo que sí alfombraron en el año 39 fue alfombrar todo Gibraltar. Entonces, estos son los grandes cañones de 233 milímetros. Que, como ves, están en las cumbres, entre comillas, en las zonas más altas del peñón, y alguna está en la zona sur, con lo cual hay alguno que está más o menos en medio, que se puede usar para disparar en 360 grados, o sea, puedes disparar tanto hacia tierra como hacia el mar, y hay otros, en cambio, en el sur que solamente podían disparar pues hacia el este, hacia Algeciras, pero no podían disparar hacia el sur.
Pues estaban estos. Este es el gran. Y también, ojo, también una cosa buena que podemos ver. Bueno, esto ya es un. Sí. Es un Bofors normalito. De 40 milímetros antiaéreo. Pero otra cosa que, si me puedes volver a poner la foto anterior. ¿La anterior? Vale, un segundo. La anterior o una semejante, no. Este es otro antiaéreo. Me refiero al cañón grande. Sí. Pero espera, que no está fácil. Al de 233. No está fácil, espera, Tengo que buscarla. Ya está. Fijaros en la instalación de ese cañón, que ya os digo, es de 1907 a 1908. Bueno, se instalaron durante unos poquitos años más, que está así protegido. O sea, es lo que se llama una instalación en barbeta. Sí. O sea, no tiene techo. ¿Me explico? O sea, no es una torre completa de acorazado ahí puesta para... Son los cañones tal y cual se instalaban en los barcos de antes de principio de siglo, antes de los grandes acorazados tipo Dreadnought. Pues los cañones navales se instalaban así en lo que llaman barbeta, pues con un pequeño escudo protector y nada más. Y mira que hubo bombardeos sobre Gibraltar, pero no pensaron que hiciera falta proteger a estos cañones del aire. Bueno, con antiaéreo sí, pero una protección pasiva, o sea, ponerles un techo blindado, no se llegó a hacer. Y de hecho convivían dos tipos de montajes. O sea, había un montaje más antiguo que era todo manual, o sea, que era todo a fuerza de brazo de los pobres artilleros, y había un segundo tipo de montaje que era neumático, o sea, se usaba un poco la fuerza neumática para quitar un poco de trabajo físico para operar el cañón. Y sencillamente los dos montajes convivían en Gibraltar. O sea, no se pensó en actualizar los viejos, sino bueno, pues unos pueden disparar un poquito más rápidamente y otros un poquito más despacio. Por eso digo que los ingleses, aunque se gastaron mucho dinero en lo que es la base, o sea, en mejorar la base de Gibraltar como base, pero no tanto en mejorar sus defensas. O sea, no llenaron... Sí pusieron más cañones y más modernos de 150 milímetros. Luego también pusieron unos cañones un poquito raros, un diseño de cañón que había de tiro rápido de 57 milímetros, que eran antilanchas rápidas, que era como una ametralladora, pero que disparaba pepinos de 57 milímetros, nada menos. Y una velocidad endiablada. Esos cañones no estaban pensados para tiro antiaéreo y no podían, pero sí se habían diseñado y se instalaron un par de montajes para si intentaba un ataque con lanchas torpederas hacia el puerto para destruir a los barcos que estuvieran allí para poder rechazarlos. Pablo, este es otro cañón de los grandes, de los 233, pero ya en la época moderna, que lo han cerrado, digamos, para actos antivandal, para que no haya vandalismo y para que la gente no se cuele. O sea, no está cerrado posteriormente para protección, sino solamente para eso, para evitar que... Lo cerraron posteriormente para hacerlo un museo, o sea, para que la gente lo visitara y para que los turistas no se metieran... No sé, como esa zona ya no estaba restringida y podía la gente por la noche, para que no se metieran ahí. Entonces, igual que los... No sé, como igual que un carro de combate en una plaza no lo dejas abierto para que la gente no se meta, pues estos cañones también los han dejado así. Pero eso, yo te digo, a partir de los 60, de los años 60 y 70, no era una protección de la época. Sí. Aparte ves que son chapas de... Pues yo que era muy cutre. Sí, son chapas muy cutres, pero por eso, o sea, realmente porque es una protección antivándalos, no anti-artillería, la misma batería que vimos en la foto en barbeta es esta. Es decir, es como está ahora. Creo que aparte es exactamente el mismo cañón. Creo que lo tenías en los pies. Creo que es exactamente además el mismo cañón de la misma batería. Sí. Es la Battery Breakneck. Todas las baterías tienen entrada en Wikipedia. Lo digo, vamos, a quien quiera ampliar esto. Absolutamente todas las baterías de Gibraltar, que tenéis los nombres en el libro. Luego, si queréis todavía más información, pues tienen su entrada en Wikipedia en inglés. Sí. Diciendo su historia, qué cañones tenían, etcétera, etcétera.
Vale, pues tenemos las defensas, que serían estas, y ¿se sabe cuántos hombres podía haber defendiendo el peñón? Es decir, infantería, si había un batallón. Eso lo tienes, tienes un par de apéndices en el libro, que te lo detallo todo, pero vamos, realmente a lo que había eran 4 batallones de infantería, que eran unos 5.000 hombres. Infantería de guarnición, en fin, no eran... Bueno, un batallón es de los famosos Black Watch, o sea, de los famosos vigilantes negros de las Highlands, de los escoceses que llevan kilt y tienen sus gaitas y sus historias. Este es un 25 libras, que también hubo 25 libras. Este es el cañón de campaña típico inglés de toda la Segunda Guerra Mundial. Que también se establecieron unos cuantos en Gibraltar, que también, aparte de eso, se establecieron de forma móvil. O sea, estos cañones se podían mover por todo el peñón, según la necesidad que hubiera. Y aparte, sobre todo, servían para proteger a los grandes cañones fijos. Si había un ataque, ante un ataque, digamos, más cercano, los 25 libras se podían usar para eso, para defenderlo de un ataque de infantería. Y aparte, pues llegó a haber algún anticarro, pero vamos, aparte también hubo una compañía de comando, de lo que llamaríamos ahora comandos, vamos, eso lo explico en el libro, no fueron comandos de verdad, sino que era una compañía de voluntarios adiestrados para operaciones especiales, o sea, para hacer salidas, para hacer sabotajes, pues digamos que si se establece unas defensas, pues esta gente se pudiera salir del peñón y sabotear la artillería enemiga, etcétera, etcétera, o por mar, etcétera. Pero vamos, repito que sobre todo, bueno, sí se cuidó mucho la defensa antiaérea en cuanto a llenar a Gibraltar de cañones antiaéreos grandes y pequeños, e incluso cohetes. Eso fue una moda que ya hablamos en un programa anterior, pero vamos, que esos cohetes nunca no fueron muy exitosos, no tuvieron mucho éxito, pero vamos, también llegaron a Gibraltar. Y por ejemplo, sobre todo, lo que se tenía muy pensado es la famosa foto de un Valentine, pero esta foto ya es del año 43 y está hecha para fines propagandísticos. O sea, este tanque no existía en 1940. O sea, no es que no estuviera. Este modelo no existía, vamos. Sí. Es un Valentín 1 o 2. O sea, este carro es de 1942. Sí, es la foto de 42, lo digo porque sí que se fue nutriendo con más defensas a lo largo de la guerra, ¿no? Sí, de hecho, esto es una patrulla que hacen por una carretera que hay exterior, por detrás del peñón, o sea, por la parte que se llama la playa de los Catalanes, pues por ahí hay una carretera que rodea el peñón que solamente está el peñón y esa carretera y poco más. Al lado contrario del pueblo, que circula por ahí y bueno, pues dieron estas fotos como de una patrulla que hacían allí por si había algún desembarco de algún malvado agente italiano o alemán. Pero vamos, por repetirlo un poco, vamos, o sea, por cerrar el tema sencillamente, o sea, digamos, las defensas de Gibraltar no eran nada inexpugnables y no eran nada tremendas, y de hecho eso, pues el plan español que se hizo en el año, ya te digo, entre el año 39 y 40, los planes españoles que hizo el Estado Mayor español a petición de Franco, pues eran digamos, pues habituales y normales. O sea, de hecho, sí pedían a lo mejor hacía falta ayuda alemana, pero en cuanto a tener unos submarinos, si los barcos ingleses no se decidían a salir del puerto, o de tener unos bombarderos en picado para que alejaran, sobre todo, pero vamos, la idea era que esa ayuda alemana fueran auxiliares, o sea, fueran para ayudar a retirar, a que los barcos ingleses se alejaran de la zona. Pero el peñón lo tenían que tomar las tropas españolas, no tenían que tomarlo las tropas alemanas. Luego, bueno, hombre, si nos vendéis cañones y munición, pues hombre, también nos vendrá bien. Pero los soldados tenían que ser españoles. Ese era el plan español. El llamado Plan C, que se descubrió hace ya tiempo que existía en... Pues el plan C, bueno, más o menos lo acabas de comentar, era ataque de artillería. No teníamos, era la artillería española que existía, ir poco a poco avanzando
hasta llegar a hacer el asalto, Bueno, vamos, pero que podía como durar como meses perfectamente. como el siglo XVIII, igual, sí. Sí, igual, exactamente igual. No había más, no tenía mayor complicación. Y nos vamos al famoso, ¿no? Es decir, ¿cuándo empieza a fraguarse, ¿no? El plan Félix, ¿no? O sea, o básicamente. Sí, bueno, una pequeña postilla, efectivamente, o sea, ojo, este plan español era muy tradicional y tal, pero vamos a ver, ya desde agosto del año 39, ya directamente se empieza a fortificar el estrecho. O sea, España, toda Ceuta no tenía tampoco defensas, por poner un ejemplo, o sea, ya, digamos, por presión diplomática discreta, digamos, inglesa. O sea, Ceuta no tenía defensas, no tenía artillería defensiva, y toda esta zona del Peñón, pues había muy pocos cañones y muy lejos de Gibraltar. ¿Por qué? Porque los ingleses no querían que vieran. Bueno, pues a partir de agosto se empieza a defender el Peñón, porque España, digamos, también tiene derecho a proteger esa zona y a negar, si quiere, el paso por el estrecho de Gibraltar a una flota enemiga. Entonces ya desde agosto se empieza a fortificar esa zona y se empiezan a destinar lo que son los trabajadores forzados de entonces, o sea, lo que eran prisioneros republicanos, tanto militares como civiles, que empiezan a trabajar allí, y se calcula, eran diversos batallones de diversas categorías de trabajadores forzados, españoles, repito, que llegó a haber 30.000. También se fortifica la zona, los Pirineos, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que es en la zona de Gibraltar, o sea, en la zona del estrecho de Gibraltar, mejor dicho, vamos a incluir toda la provincia de Cádiz, estuvieron operando unos 30.000 trabajadores españoles desde agosto del 39 hasta octubre del 44. O sea, me refiero, no es que pararan en algún momento, sino que sencillamente esas obras defensivas, esa construcción de carreteras, de instalar cañones, se siguió trayendo cañones de Vigo incluso y de Menorca, cañones de artillería costera españoles se fueron trayendo a la zona de Gibraltar hasta octubre del 44. Pero hemos dicho, para la zona que nos ocupa, o sea, para la época del otoño del 40, que es cuando tenemos a Félix, todo eso, digamos, estaba muy embriagado, o sea, no había apenas nada. Sí había obra civil, y de hecho se había construido un aeródromo cerca, había hospitales, había varias líneas de trincheras, por cierto, para defender la zona de lo que se llama la Sierra Carbonera, que es donde está ahora el pueblo de la Línea y más allá. Pero pues todo lo que era el pueblo de la Línea estaba, de hecho, en el mismo pueblo de la Línea, en una calle actual que hay ahora, había un muro y había aspilleras y había toda una serie de defensas que, ojo, no es que fueran ociosas o que fueran pensadas también contra los malvados, para hacer una agresión contra Gibraltar, sino que también eran para defender la zona. Realmente una defensa española, porque realmente, si repasamos los planes ingleses, una de las primeras opciones que tienen en cuanto ven que en cuanto estén seguros de que España va a entrar en guerra junto a Alemania, la primera planificación sobre todo es intentar hacer una salida y conquistar una zona lo más grande posible de los alrededores de Gibraltar, para tenerla como colchón, digamos, para tener alguna opción de defensa. O sea, porque ya les digo, encerrados dentro solamente de su propia zona, sabían perfectamente que no podrían resistir mucho un asedio moderno. Ya fuera de una artillería convencional como la que se planificó por parte española, como la que luego veremos que fue el plan Félix, que era un poquito más sofisticado. Me voy a poner aquí un poco todo lo que se hizo en el siglo XX en la zona de Cádiz, que tiene que ver... Sí, una parte que, claro, no fue solamente la zona esta de Gibraltar, sino que fue toda la provincia de Cádiz. Exacto. Porque se trataba también eso de ejercer la soberanía española en el estrecho, o sea, no de que los barcos por allí, si los ingleses podían prohibir a una flota enemiga que pasara por allí, los españoles pues también debían de ser capaces de hacerlo. Aunque realmente la flota española no podría, pero la artillería costera se supone sí tendría más opciones. Aparte también hubo planes para tender un cordón de minas, por ejemplo.
Una serie de minas, campos minados que podían cerrarse y abrirse, lo cual era realmente muy complicado porque en esa zona las corrientes son tremendas. Claro, es la zona, según entra el agua de un mar a otro, se montan unas corrientes tremendas que aparte, por lo visto, la corriente es muy potente, sí, como el viento. Sí, son tremendas, que es otra de las dificultades que tenían los submarinos para transitar por allí, aunque no hubiera nadie mirando, y por eso también lo hacían por la noche. No era nada fácil, sencillamente por las corrientes que había. Sí. Pues tenemos más o menos la defensa y ahora comienza un poco las opciones alemanas, ¿no? Una vez que conquistan Francia, ¿no? Me imagino que es cuando dicen, pues... Lo importante, una cosa que hay que señalar claro es eso, que hasta que se conquistó Francia, Alemania no hizo ningún plan para conquistar Gibraltar, o sea, es que sencillamente estaba fuera de su alcance, no tenían ninguna ambición de tomarlo. Y de hecho, no se deciden a decir, bueno, pues vamos a ver si tomamos Gibraltar hasta que se desecha León Marino. Sí. Entrada, se supone que una vez tomada Francia, pues el Reino Unido se va a rendir también, es lo lógico, ¿no? Cuando no se rinde, pues bueno, pues vamos a atacarlo por el aire hasta que se rinda y si no se rinden, pues desembarcaremos en la isla. Pero vamos, realmente, aunque la batalla de Inglaterra hubieran ganado los aviones, hubieran ganado los alemanes a la RAF, realmente tampoco habrían podido desembarcar en la isla de Gran Bretaña por la sencilla razón de que no tenían medios con qué. No. O sea, aunque trajeron gabarras de río de toda Europa, trajeron todo tipo, pero o sea, aparte de que no tenían una flota de guerra lo suficientemente potente, no había tampoco medios, no había tampoco siquiera barcos para desembarcar allí en agosto del año 40. Pero vamos, a partir precisamente de que se ve que eso es imposible y que no se va a poder hacer para el gran alivio de Raeder y de la Marina alemana, pues es cuando se empieza a pensar, bueno, pues si no vamos a... La guerra continúa, tenemos que atacar en algún sitio a Reino Unido, no vamos a quedarnos aquí mirándonos fijamente a través del canal. Entonces es cuando te dicen, bueno, pues como Italia es la que tiene la responsabilidad y la soberanía y el afán de atacar al imperio inglés en África, que aparte no quieren tropas alemanas, quieren hacerlo ellos, pero vamos, bueno, al final... que Alemania les dé aviones, les dé armas, les dé artillería o se la venda, eso sí lo quieren. Lo que no quieren son soldados alemanes que digamos que les quiten la gloria. Entonces, como eso, digamos, sigue estando, estamos en el año 40, sigue estando la cosa así, Mussolini sigue acumulando en Libia tropas italianas, varios cientos de miles, por cierto, de tropas italianas en Libia, sin atreverse todavía a hacer un ataque en serio contra Alejandría, contra el canal de Suez dominado por los ingleses en Egipto. Pues lo que puede hacer Alemania, pues lo único que se puede hacer es pues atacar Gibraltar. Que oye, que también es un golpe, aunque es un sitio pequeñito, es un gran golpe para el Imperio inglés. Y de hecho, por ejemplo, en estos momentos, Malta nadie piensa en conquistarlo. Malta también era otro punto vital. De hecho, los ingleses también pensaron que era imposible defenderlo. O sea, creyeron, nada más que Italia entró en guerra, que no merecía la pena hacer nada, o sea, que lo iban a conquistar enseguida. Pasa que Italia no lo hizo. Sencillamente pensó que no le hacía falta, que iban a terminar la guerra antes de que hiciera falta cortar las líneas inglesas con Malta. Y cuando luego lo fueron a intentar, claro, las defensas de la isla ya eran enormes. Y no solamente eran las defensas que tenía la isla, que por cierto también tuvo carros de combate y todo esto, y artillería antiaérea y tal, sino que también fue base para aviones de ataque al tráfico marítimo italiano e incluso submarinos. Pero vamos, en estos momentos todavía, la única forma que tiene Alemania, digamos, para atacar, para seguir la guerra contra el Reino Unido durante el otoño del año 40, sería atacar a Gibraltar y, bueno, aceptar
la propuesta española que se le había hecho a los 2 días de entrar Italia en guerra, os recuerdo que el general Vigón fue a ver a Hitler a Bélgica para ofrecerle la entrada española en la guerra mundial, incluso diciendo, bueno, que si, aunque los ingleses no se quieran rendir, nosotros entramos igualmente. Pero lo único que es lo que, como digo, en ese momento Alemania lo único que quería era llegar a una paz pronta y terminar la guerra mundial de una vez, pues no quiso aceptar la propuesta española sencillamente porque era una complicación. No tenía ningún interés. En esos momentos Alemania no tenía ningún interés en meterse en África ni en meterse en jaleos bélicos con nadie, y sobre todo pensaba en llegar a una paz, llegar a un armisticio, y luego ya con el armisticio ya firmado, ya ahí sí podía pedir, por ejemplo, pues bases en Casablanca o podía pedir bases en África, pero sabía de sobra que militarmente no tenía forma de llegar a África y de conquistar las colonias francesas, por poner, o sea, digamos, si Francia hubiera continuado la guerra en el norte de África y no hubiera firmado el armisticio. Sí. Pues, entonces yo te digo, hasta que no llegó, hasta agosto, digamos, no sé, hasta agosto no se empezó a pensar en que podía ser necesario atacar Gibraltar, y aparte también no se constató, bueno, pues también la gran idea, la idea, digamos, era atacar de forma inmediata Gibraltar, pero vamos, también la idea era la próxima primavera, para la primavera del año 41, lo que todo el mundo pensaba más o menos era, bueno, la primavera del año 41 volverá la ofensiva alemana sobre el Reino Unido y volverán a intentar conquistar la isla. Pues la verdad es que no. O sea, el plan alemán desde agosto del 40, y era un plan estratégico, o sea, me refiero, no fue por una cuestión ideológica de decir vamos a acabar con los comunistas, vamos a terminar con el imperio soviético, etcétera, etcétera, sino que era una opción, digamos, de estratégica. O sea, digamos, necesitaremos varios años para conseguir una flota para tomar la isla de Gran Bretaña, así que pues vamos a intentar conquistar, por un lado vamos a intentar atacar su imperio en lo que podamos, porque seguimos siendo una potencia terrestre, y sobre todo vamos a atacar a la URSS, primero porque podemos, porque necesitamos sus materias primas, y porque hemos constatado también que la URSS, sobre todo había una imagen dentro de esto. Ya sé que contradice muchos libros que se han publicado en los años 60, 70, 80, etcétera, etcétera. La idea tradicional, digamos, de que fue una idea cerrada de Hitler empeñarse en atacar a la URSS, mientras que todo el Estado Mayor alemán, todos los militares alemanes decían, no, es muy peligroso, es una locura. En realidad eso no fue así. O sea, en realidad todos los alemanes, o sea, todo el Estado Mayor alemán estaba encantado con esa idea y la veía muy factible. No, y las purgas, ¿no? Porque el ejército rojo, digamos, soviético, se consideraba que era mucho peor, era peor aún que el ejército de la época del zar. Y os recuerdo que en el año 16-17 el ejército alemán no había podido con Francia ni con el Reino Unido, pero sí había derrotado al ruso. Sí. Entonces, si hemos derrotado a los rusos cuando no pudimos con los occidentales, ahora que los occidentales nos han durado 3 semanas, a los rusos nos los vamos a comer con patatas. Y no a los rusos, sino, digamos, al ejército soviético, que es mucho peor que el zarista. O sea, no tienen la organización es mucho peor todavía. Y aparte tenían la constatación de lo malo que era ese ejército soviético, precisamente en la guerra de invierno contra Finlandia. O sea, no habían sido capaces de conquistar Finlandia, una nación de 3 millones de habitantes. Sí. Lo cual había mostrado lo tremendamente la falta que tenía tremenda de preparación el ejército rojo revolucionario de trabajadores y campesinos, respecto incluso a compararlo con el ejército de la época del zar. Con lo cual, pues iba a ser mejor usar todo el enorme ejército alemán, que no podía usarse contra Gran Bretaña, que tampoco podías llevarlo a Egipto de ninguna manera, pues sí podías usarlo contra la URSS, conquistar la URSS, quitarte un posible enemigo que pudiera usar la diplomacia inglesa contra
contra Alemania en un futuro cercano, y de hecho pues ya estaba el embajador el Reino Unido había mandado a un nuevo embajador, a Cripps, a un embajador que era del Partido Laborista, vamos, de la parte los más a la izquierda del Parlamento británico, y que esperaba Churchill que se entendiera mejor con Stalin, que no tenía, que absolutamente nada, realmente no tenían nada que ver, y el pobre Cripps pues estaba ahí más perdido. Vamos, pero vamos, la misión suya era eso, sobre todo era advertir a Stalin que, oye, que Alemania en realidad no te fíes, que te va a atacar, y Stalin, pues como sabemos de sobra, nunca jamás creyó las advertencias británicas de que aparte eran reales. O sea, realmente el Reino Unido ya tuvo confirmación de que se estaba planificando Barbarroja gracias a Ultra. O sea, gracias a haber descodificado los códigos alemanes, el Reino Unido sabía perfectamente que iba a desencadenarse la invasión sobre la URSS. Pero Stalin sencillamente no se la creyó ni a ellos ni a sus propios espías, como Sorgen, el famoso Sorgen en Japón, que también le avisó de esos planes que había de ataque de España, perdón, de Alemania contra la URSS. Sí. De hecho, ni cuando... En este momento, lo que es en este otoño, invierno del año 40, la única opción que hay que hacer es atacar Gibraltar. Bueno, pues vamos a atacar Gibraltar, que va a ser vamos a cerrar completamente lo que es el Mediterráneo occidental a los ingleses. Y aparte, bueno, pues los españoles, hombre, si se ofrecieron a entrar en guerra hace 2 meses, pues digo yo que seguirán queriendo entrar, ¿no? Era lo lógico también. Ahora ya no. A lo mejor... ¿Qué ha pasado en medio? Claro, pues precisamente pues ha pasado en medio la batalla de Inglaterra. Entonces, claro, precisamente cuando Franco ve también, evidentemente, que el Reino Unido no se ha rendido y que no va a haber desembarco en la isla de Gran Bretaña, dice, bueno, pues entonces esta guerra no se va a terminar en 2 días. Con lo cual, si ahora me meto yo en guerra con Alemania, no me voy a meter en una guerra como pensó Italia y como pensó España en su momento también en entrar voy a estar en guerra 3 semanas y me voy a estar con los vencedores y voy a competir con Italia en a ver quién se queda con Marruecos o quién se queda con bueno, por supuesto, con Gibraltar, que también corría peligro. Oye, Gibraltar, por un lado, bueno, la diplomacia italiana y alemana pues le daba la razón a España, pero ¿quién te dice a ti que si España se mantiene neutral, Gibraltar sencillamente pasa de ser italiana, pasa de ser alemana a ser italiana o alemana, por poner un ejemplo? Sí. Y realmente no se planteó. O sea, realmente el único territorio que realmente garantizó Hitler a Franco si entraba en guerra fue Gibraltar. Era lo único. O sea, nunca llegó a garantizarle por escrito de verdad que te voy a dar Marruecos, te voy a dar el Camerún, te voy a dar el África Ecuatorial Francesa, no. El Oranesado, no, todo eso nunca jamás quiso ponerlo por escrito. Gibraltar sí. Pero bueno, realmente era eso, digamos, España ya había visto que que la guerra no iba a terminarse en un par de semanas, por un lado, y por otro también el Reino Unido había empezado a ejercer lo que era la diplomacia de la libra. O sea, desde agosto decretó un embargo tremendo a España de todos los bienes de bienes tanto de primera necesidad como herramienta, máquinas herramienta, combustible para aviación, etcétera, pero incluyendo trigo también, que había, y todo tipo de alimentos. O sea, a partir precisamente para evitar esa tentación española, algo que de entrada España intentó aguantar, pero tampoco pudo mucho más, fue un embargo feroz sobre cualquier barco que viniera del continente americano con productos para España. La Royal Navy lo paraba y lo impedía. Solamente podían pasar aquellos que tenían lo que se llamaba el Navy Cert, un documento expedido por los ingleses que les autorizaba a navegar, declarando en ese documento el nombre del barco, la carga que tenía, el destino y el origen. Y sin ese papel, la Royal Navy te podía coger el barco y decirte, llevarlo a un puerto propio. Normalmente, aparte, encima los llevaban a Gibraltar. Les cobraban las tasas del puerto por estar ahí atracados.
y aparte, según como vieran, pues declaraban, pues mira, pues esto es contrabando de guerra, este cargamento de naranjas no puede ir hacia Italia, porque hablo, por ejemplo, de antes de que Italia entrara en guerra, ¿eh? Pues sencillamente los cargamentos que van hacia Italia, pues eso, de cítricos, de fruta, de verdura, los ingleses los paraban, porque decían, no, Italia no necesita eso, todos estos productos los estáis mandando a Italia para luego llevarlos a Alemania. Sí. Entonces ya desde ese momento se ejerció lo que es una talasocracia, lo que es un embargo marino a los barcos españoles, o que no tenían bandera española, que tenían bandera neutral, pero incluso norteamericana, que tenían como destino España, o que salían de España, pero claro, a partir de agosto el embargo es mucho mayor, o sea, es tremendo, o sea, no dejan pasar ni un solo barco por el estrecho de Gibraltar sin inspeccionarlo, y aparte, pues, dan poquísimos permisos y sencillamente, pues, es lo que hay, o sea, España tiene que elegir. Pues se viene... Sí, viene a portarse bien con el Reino Unido, o por eso también, precisamente, más o menos en septiembre, precisamente cuando empieza todo esto de pensar en tomar Gibraltar, los ingleses abren, aparte que no son solo los ingleses, que los ingleses han convencido también a los norteamericanos que Estados Unidos sigue siendo un país neutral, ¿de acuerdo? Y Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo que los ingleses, pese a que tanto España como Estados Unidos siguen siendo países neutrales. Sí. Pero Estados Unidos ejerce exactamente el mismo bloqueo de venta de productos estadounidenses hacia España, que es importante el trigo, pero también el algodón, por ejemplo. O sea, la industria textil española, que entonces era muy importante, y que no es simplemente hacer vestiditos y tal. No, es que la industria española en ese momento necesita algodón sencillamente para las hiladoras, o sea, en estos momentos se importaba algodón para fabricar hilos y fabricar telas en España. Se importaba, por eso hacía falta importar algodón de fuera, porque en España no se llegó a producir nunca mucho algodón. Entonces, sin algodón para las fábricas catalanas, sin trigo para comer en ninguna ciudad, y sin gasolina para que circulen camiones ni ningún medio de transporte, e incluso sin carbón, solamente el carbón que afortunadamente ahora, en el año 14 había más dependencia del carbón extranjero en el año 14 que en el año 39, pero aún así seguía habiendo dependencia de carbón. O sea, el carbón que se sacaba de España no era suficiente para cubrir las necesidades que tenía, y menos aún para los procesos industriales. Bueno, los australianos lo sabéis, pero realmente el carbón español no tenía la calidad. Por ejemplo, no había hulla para lo que eran carbones de alta calidad para los altos hornos de fabricar acero. Lo que hay aquí es hulla. Este carbón había que tenerlo de fuera. Sí, bueno, en Asturias hay hulla, porque son las hulleras del norte, pero de peor calidad la hulla, más reciente, menos reciente. O sea, los altos hornos de Vizcaya, que también estaban funcionando y a pleno rendimiento, con la hulla española no les llegaba. No, porque y aparte también, bueno, una cosa que no suelen decir los libros, aunque realmente, pero que realmente es, y que nos seguimos riendo un poco del asunto, veamos, la importancia de la chatarra. O sea, sin chatarra no se fabrica acero. O sea, el acero se puede fabricar de varias formas, pero vamos, la mejor forma y más barata es usando chatarra. Entonces, la chatarra en estos momentos es una materia prima importantísima, no es algo despreciable. O sea, la chatarra de acero es un producto, aparte que no se encuentra, ahora lo encontramos en todas partes, pero en el año 39 no había tanta chatarra que se tirase de los hogares y de la industria española. Sencillamente no existía. No había chatarra. Pues vamos definiendo un poco cómo era el plan, ¿no? Cómo se fue elaborando primero el asalto al Peñón, y cuando no es factible, pues un asalto a toda España, ¿no? Sí, bueno, de hecho, lo primero que piensan, lo que fue el plan Félix, que empezó, según se fue planificando y según se irá refinando, se irá mejorando, etcétera, etcétera,
Pero el plan es sencillamente eso, tomar Gibraltar y punto. O sea, tomamos Gibraltar y nos vamos. O sea, bueno, dejamos España mejor defendida por si hay un ataque inglés, pero realmente no había ningún interés en... Y aparte, digamos, estaba el compromiso desde el principio, claro, que Gibraltar en la paz sería español. Pero se trataba de conquistar Gibraltar lo más rápidamente posible y volver a disponer de todo el ejército alemán, de sus aviones y de su artillería en otra parte, no empantanarse ahí durante meses. Entonces el plan alemán, bueno, primero desechan el uso de operaciones especiales y se piensa usar paracaidistas o planeadores, que se ve que es imposible por el peñón y por los vientos que hay. Y por el tamaño que tiene el peñón, o sea, sencillamente es imposible usar ni paracaidistas ni tampoco planeadores de combate. Y entonces hay que hacer un ataque, pero se planea un ataque, digamos, de forma moderna. Entonces, la idea es llevar una artillería. Esto es un montaje fotográfico, ¿eh? Esto no llega a pasar. No, esto es la película de Man Cave, del año 2018. Pues sí, ahora con la inteligencia, mira, podemos habernos, bueno, mejor no haberlo hecho, pero vamos, con la IA podíamos habernos montado una imagen tan ridícula, entre comillas, como esta. Pero que es un fotomontaje, además, o sea, no tiene, es una foto, vamos, combina dos fotos y poco más. Pues el plan además, sencillamente, ya desde el principio es, digamos, intentar llevar lo más por sorpresa posible una gran masa artillera, o ciento y pico, primero piensan en 150, 200 cañones, no tan pesados como pensamos, no tan pesados, digamos, como pensamos que tendría que hacer falta, porque claro, es un peñón de roca maciza y tal, no. Sencillamente, la inmensa mayoría de la artillería que se contempla para utilizar es la artillería que se llama artillería media. Cañones de 150 milímetros. O sea, son los cañones que usan las divisiones de infantería en su batallón, digamos, estos. Por ejemplo, este es el de 100 milímetros, creo. Que es, o sea, no es sobre todo es un cañón de contrabantería. Es un cañón muy preciso y es cañón. O sea, no es obús. Para tiro tenso. Y este sí es el obús, el SFH-18. Este obús, todas las divisiones de infantería alemanas, bueno, las de élite, digamos, no absolutamente, las de tercera fila, pues los pobres no tenían estos cañones, pero sí tenían un mínimo de 6 cañones de este tipo, de 150 milímetros, con los cuales era la artillería de mayor calibre, pero que tenían las divisiones de infantería normales, o sea, no era la artillería que estaba, como por ejemplo, la artillería especial de sitio, que estaba en batallones especializados de artillería de sitio, de artillería pesada y súper pesada. De estos realmente se pensaba usar pocos. Hacía falta usar algunos, este es uno de ellos, que por cierto, quiero recordar que solo había uno en toda Alemania, no se habían fabricado más, y que se seguían fabricando, pues eso, para batir fortalezas. Esto se creó para la línea de Maginot. Este es un M12, pero bueno, es importante porque el cañón que tiene encima es francés, de la Primera Guerra Mundial. Realmente es el cañón que quería Franco que le diera. Eso. El GPF de 150 milímetros. O sea, el chasis es de Sherman, pero se aprovechó precisamente eso para unos cañones que ya estaban un poquito viejos, unos 100 cañones que tenía Estados Unidos todavía de 150 milímetros diseñados en el año 17 y comprados a Francia. Pues una forma de aprovecharlos fue montarlos encima de Sherman para que fueran más flexibles. Pero que para usarlos en Gibraltar realmente se usaba, sobre todo la gran masa artillera eran esos cañones, obuses de 150 y cañones de este tipo que realmente están diseñados para contrabatería, o sea, para atacar a otros cañones a gran alcance, que podían disparar con precisión contra el peñón de Gibraltar y podían hacer y estaban entrenados, o sea, se entrenaron para entrar por las troneras que tuviera el peñón, nada más y nada menos, claro, no era nada fácil. No. Pero vamos, estaba todo bien diseñado, me refiero, lo más importante realmente era eso, era que estuvieran bien entrenados los observadores de artillería y los
el personal de transmisiones, de forma que los artilleros pudieran acertar, porque también una cosa que podéis ver si vais incluso a un espectáculo de recreadores es que cuando empiezan a disparar los cañones se crea una nube de humo tremenda. Sí, cuando sí. son cañones de este tipo grandes, crean unas nubes, aunque en el suelo esté limpio y no haya mucho polvo, las nubes de pólvora que se crean, incluso en la actualidad, digamos, son enormes y realmente los que están al lado del cañón no ven nada. Una vez un primer disparo, no vuelve a ver nada. No, pero Pablo, para eso está el observador avanzado que no está en la zona del cañón. Entonces, en eso se centró la práctica alemana, o sea, la preparación alemana, en tener buenos observadores y buena comunicación de esos observadores con las piezas de artillería para que en forma muy rápida, o sea, juntar muchos cañones para que en apenas unas horas se pudiera saltar el peñón. O sea, se pensaba en saltar el peñón, te digo, en horas. No van a hacer ni siquiera días, ni meses, ni semanas, nada. En horas iban a poder asaltar el peñón y ese peñón, al asaltarlo, iban a ir en cabeza primero, iban a ir los tapadores, o sea, los tapadores de combate, los famosos. Son famosos sobre todo por los que habéis leído, aunque solo sea los libros sobre Stalingrado. Es que realmente ellos, la infantería de élite alemana, o sea, la infantería preparada para asaltar las mayores fortalezas o las mayores fortificaciones extranjeras, no eran las Waffen-SS, no eran las tropas Panzer alemanas, ni mucho menos, sino que eran los tapadores de combate, o sea, los Sturmpioner, que decían ellos, que la traducción correcta, bueno, podríamos usar también el término gastador, ¿no? que también lo tenemos en español, pero que eran zapadores de combate que estaban pensados, no eran que estaban preparados para saltar este tipo de fortificaciones porque estaban adiestrados en usar lanzallamas, en usar explosivos, en desminar, que también era realmente lo más peligroso y lo más difícil. Y entonces el batallón que iba a encabezar el asalto, mientras la artillería aumentaba el tiro y empezaba a disparar contra el sur del peñón y dejaba de disparar contra el norte para no matar a sus propios hombres, el batallón destinado a este ataque era exactamente el mismo batallón que había usado para cruzar el Mosa el 13 de mayo del 40. O sea, el batallón en el que había dado el 43 batallón sí, era el 40, vamos, el número era exactamente el mismo batallón que había encabezado el asalto al río Mosa, en mayo del 40 y que había dado la victoria a Alemania. Seguido, además, o apoyado, como queramos, por el 51, que era el batallón también de zapadores de combate que había conquistado los fuertes de Benemail. O sea, los fuertes de Benemail son famosos es famoso el ataque alemán de planeadores que cayeron encima, pero claro, esos planeadores era solamente una compañía, eran muy pocas personas. O sea, esos planeadores consiguieron aterrizar encima en las cúpulas del puente de las fortificaciones de Benemail, que estaban en islas, además, y consiguieron, sobre todo, cegarlas y matarlas. Pero el batallón que atacó por tierra fue el 51, que también estaba comprometido para atacar en Gibraltar. Y además iban a usar un invento nuevo de tanques, de vehículos de control remoto sobre orugas para limpiar en lo posible los campos de minas sin arriesgar las vidas humanas, que eran lo que era un desarrollo propio alemán. No eran, aunque en muchos sitios habréis leído lo de que se usaron. Esta es ya la versión final, por eso damos del año 44, pero claro, también es una foto de las que mejor se ve, porque está al lado de un Panther. Sí. Vamos, estos son los modelos ya últimos, o sea, estos son los más primitivos. O sea, realmente los modelos que estaban pensados para usar en Félix, yo creo que realmente no se llegaron a usar nunca porque siguieron mejorando. Ya para Barbarroja no se usaron este tipo de drones o de vehículos a control remoto por radio alemanes, sino que ya para Barbarroja ya estaban mejorados. Pero vamos, estos era una compañía secreta completamente de este tipo de vehículos alemanes,
que también se iba a usar en Gibraltar por primera vez. Y de hecho, como no se usó en Gibraltar, no se llegó a usar nunca, hasta que ya digo, cuando llegó a actuar luego en Barbarroja, pues ya tenían unos vehículos un poquito como este tipo, más grandes y mejores, que de hecho eran más... Estos ya iban directamente con carga explosiva, ¿no? No iban con rodillos intentando desminar los terrenos, sino que ya llevaban una carga explosiva en la parte trasera. Y bueno, la idea, entre comillas, era dejar la carga y salir corriendo, pero vamos, también estaba contemplado el que los pobres vehículos explotaran con la carga encima. Después aparece el Goliat pequeño, que es ya el que es más famoso. Que era lo contrario, era un Goliat grande, precisamente, sí, o sea, no era Goliat, o sea, Goliat fue una cosa francesa, por cierto, que investigaron, o sea, que cogieron los alemanes de una compañía francesa, y era claro, eran unos tanques, eran unos vehículos mucho más sencillos, mucho más baratos, más pequeñitos, que este es el alemán. Sí. Pero los Goliat venían, aparte los Goliat estaban guiados por cable. Sí. También era mucho más barato. Pero también realmente fueron mucho menos eficaces. De hecho, tenemos tantísimas fotos de los Goliat, porque realmente los Goliat en el frente del este se vio que no, en cuanto veían uno de los rusos, pues inmediatamente lo freían a tiros. Y la inmensa mayoría de los primeros Goliat se mandaron a la molla del Atlántico. Se suponía que en la molla del Atlántico, pues cuando desembarcaran los aliados, pues iban a usar estos chismes, donde meten los pies es donde iba la carga explosiva, y estos cachivaches iban a poder parar el desembarco. Bueno, pues por eso, porque los dos aliados, según desembarcasen, no iban a saber qué narices era, no sabían qué eran eso y iban a poder usarse de esa manera. Realmente tampoco sirvieron de mucho, pero vamos, ya digo, estas cosas sencillamente para Félix no existían. Sencillamente no existían. Todavía no habían sido, no estaban más que en mesas de dibujo, y los estaban estudiando, pero respecto a la investigación de una compañía francesa. Los otros, si son de Baudouin, son de los que sí se iban a usar, los SDK CZ300, que se llamaban y siguieron teniendo ese número, eran investigación de una compañía de automóviles alemana, y sí estaban guiados por radio, o sea, no usaban cables ni cosas de estas. Y de hecho, los más grandes, ya ves, que incluso tienen para no gastar mucho la radio, tenían sitio para tener un conductor para acercarlos conduciéndolos a mano, y luego ya, pues, el conductor salía y tenía que atacar el aparatito el solito. Sí, aquí se ve el tamaño del SDK. Son muchísimas más grandes. Los Goliat nunca fueron tan grandes, claro. Aquí un poco, mira, aquí hay una maqueta, pero bueno, es interesante verlo. Sí. Este se parece más a estos primeros. De los que sí, estos sí que son los que posiblemente se hubieran usado en Gibraltar. Te digo, todas las fotos que vemos de chismes grandotes que son ya en el frente del este, son ya de la época del año 42, incluso de 43, que también se usaron en Kursk, y son un desarrollo posterior. Esta imagen es muy buena, ahora mira. No sé si la viste. Está coloreada, tampoco. No, esta. No, esta. Mira, por ejemplo, sí es de los primeros que se suponía que iba a estar que la radio iba a usarse desde un Panzer 1 de mando. Sí. Esta está chula. Y ves que entonces eran mucho más pequeños y que usaban rodillos para desminar. Pero bueno, volvamos a Félix. Volvemos, sí. Ahí está. Porque el plan, una vez que los zapadores han abierto varios pasos por los campos de minas, los zapadores pues dejan de combatir, o sea, se fortifican, o sea, ponen ametralladoras pesadas para proteger el avance del resto de las tropas, y entonces es cuando tiene que atacar el resto de la infantería. La infantería que estaba reservada para esto era, por un lado, para saltar directamente el peñón, la gran masa del peñón, pues por supuesto se iba a usar a un batallón de la ¿cómo se? Perdón. Sí, bueno, un regimiento, mejor dicho. Era un regimiento, no era un batallón, era todo un regimiento, un regimiento de infantería de montaña que ya habían conseguido bastante. Hevis-Jäger. ¿No te oigo? Hevis-Jäger. Sí. Que había sido Alemania también una de las pioneras también en considerar a la infantería de montaña como una tropa de élite, como una tropa especial, con sus propios uniformes, con sus propias insignias.
Aunque bueno, realmente venía, no sé hasta qué punto era influencia italiana o no, pero vamos, digamos que los alemanes de los años 30, digamos, sobre todo de la región de Baviera, se consideraban que eran ellos los que habían inventado la infantería de montaña como tropa alpina de élite, que era capaz de grandes hazañas, sobre todo habían adquirido un gran prestigio gracias a Noruega, ¿no? A la campaña de Noruega. Entonces iba a usarse un regimiento de estos. A ver, hombre. Y con lo de los Vanguard. El 98, era el 98 a Gebirgsjäger, o sea, regimiento de cazadores de montaña de la primera división de infantería de montaña alemana, iba a ser el encargado de subir al Peñón, que no se hacían demasiadas ilusiones, sabían que iba a haber bastantes bajas, pero lo que era el ataque, digamos, al pueblo, a la zona baja, iba a hacerlo nada menos también que el Großdeutschland. O sea, el regimiento Gran Alemania, que era también el regimiento de choque gran, pero vamos, de soldados, no de zapadores de combate, sino de soldados de asalto, que era la unidad más selecta de todo el ejército alemán y que era también el regimiento, entonces tenía el tamaño de un regimiento, luego ya a final de las guerras se extendió ya fue hasta cuerpo de ejército y todo, pero en estos momentos es un regimiento altamente seleccionado del ejército alemán y que fue también el que, siendo novato, por cierto, porque no existió en la campaña de Polonia, pues fue también el que encabezó el asalto al río Mosa y que abrió la brecha para las tropas panzeralemanas. Entonces, este regimiento, que era y es, y bueno, y siguió durante toda la guerra, siendo el regimiento más selecto de todas las Fuerzas Armadas alemanas, iba a ser el que atacase el puerto y el que atacase el pueblo y las zonas, digamos, bajas del Peñón. Y en eso también estaría ayudado por una batería de Stug 3, que también en estos momentos era un arma prácticamente secreta. O sea, realmente los Stug se empezaron a usar en la campaña de Francia, pero poquísimo. O sea, no se llegaron a actuar un par de baterías, 2, 3. Bueno, al final en junio ya empezó a haber más baterías, pero al principio los únicos que tenían este tipo de carros de asalto, estos primeros que no tenían un gran blindaje y tal, pero vamos, sí estaban muy bien pensados para ayudar a la infantería a saltar posiciones defensivas con su cañón de 75 milímetros corto, que disparaba granadas de alto explosivo y que podía acompañarles precisamente por estar blindado y mejor blindado que no los carros de combate alemanes de la época. Pues estos, en la campaña de Francia, por ejemplo, habían empezado a usarlo solamente la Leibstandarte, o sea, el regimiento, que también entonces era regimiento de la Guardia de Hitler, y la Großdeutschland. Entonces, también hay que pensar que lo que está hablando solo de regimientos y uno detrás de otro, y también, es que también hay que tener en cuenta que el frente de ataque terrestre para Gibraltar tiene, por lo visto, unos 1.200 metros de ancho. O sea, no hay tamaño ahí para meter una división de tanques. No, claro. Es muy estrecho, claro. Y meter ahí mucho aparato y mucha infantería, lo único que sirve es para que sea un blanco más fácil. Sí, para que te mantenga más, sí. Claro. Pero bueno, que conste que, por ejemplo, los españoles sí pensaban atacar, pues lo que era un ataque de entonces, bueno, y usar tanques de combate. Aunque los tanques que tenía España, no los T-26 no tenían nada mejor. Y Panzer I. Sí. En cambio, los alemanes, pues, los asaltos tenían que ser infantería, eso sí, perfectamente formada para hacer este tipo de asaltos pegándose al terreno y reptando como fieras. Y lo único eso, pues una vez que ya estaban abiertos los corredores de minas y ya se podía levantar un poco más la cabeza porque estaban cubiertos por la artillería y por ametralladoras ya bien emplazadas para combatir a la infantería inglesa, era ya usar los Stug 3 para algún nido de ametralladoras que todavía quedase, o posición fuerte que quedase todavía sin haber sido destruida. Por ejemplo, pues porque no había disparado ni había dado señales de vida hasta ese momento, pues en ese momento actuarían y se tomaría. Pero ya te digo, si el plan alemán era eso, como mucho en 36 horas, o sea, día y medio más o menos, se iba a conseguir tomar todo Gibraltar. Los ingleses, pues sí, podrían encerrarse en el Peñón
Y bueno, pues encerrados en el Peñón, pues están muy guapos. O sea, no había ningún. Si se querían encerrar en el Peñón, que se encerraran. Luego ya, pues. Poco a poco. O salen, o sencillamente les echamos humo, les echamos gas. Sí. Aquí, pero por eso digo que el Peñón tuviera un montón de galerías y un montón de almacenes dentro. A propósito, de forma defensiva no tenían tanta utilidad, digamos, para impedir un ataque, una toma alemana de todo el Peñón. Una vez que hemos tomado el exterior y el exterior del Peñón, pues eso, o salís o a ver cómo respiráis. Claro, ¿qué pasa? Que después... Ojo también, por ejemplo, que los ingleses tenían de todo. O sea, de hecho, incluso se descubrió en los años 70, creo recordar, se descubrió una sala especial que tenían completamente aislada, que habían tapiado la zona de entrada, pero tenían una sala de observación en la zona alta del Peñón, una zona completamente disimulada que no se veía nada desde el exterior y que además habían cerrado el acceso desde el interior también. Tiene una sala de observación, digamos, preparada para que si había un ataque, quedar encerrados una docena de ingleses, se quedasen encerrados allí dentro del Peñón y poder seguir informando desde allí dentro de lo que pasaba afuera. Una vez, pasados incluso semanas o meses, y pasadas semanas incluso meses, mientras no fueran localizados, claro. Esto se descubrió, era completamente secreto y se descubrió, te digo, en los años 60, 70. No me acuerdo. En el libro tenéis la referencia y hay un documental inglés gibraltareño sobre este asunto en los años en YouTube y que cuenta toda su historia. Aquí interesante ahora, Pablo, yo creo que como el plan táctico con el apoyo de España a lo mejor no era fácil o había un contraataque británico, se hace un plan más grande, ¿no? En el que la posibilidad de... Sí, bueno, también nos queda por decir una cosa. Los primeros planes alemanes sí contemplaban el usar tropas españolas o artillería española. Y bueno, ya que tienen artillería y hombre, quieren, pues vamos a usar... Pero vamos, según veían el estado de la artillería española y la munición que tenía, que tampoco había unos grandes stocks de munición de esta artillería pesada que tenía española, que no había... Lo mejor que tenía España eran los cañones pesados que habían traído los italianos durante la Guerra Civil del año 17 y que tampoco tenían una gran cantidad de munición para ellos y tampoco se fabricaba, con lo cual, digamos, no había... La artillería española se desechó y luego al fin se fue quedando todavía, bueno, vamos a usar, aunque sea de forma testimonial, a tropas españolas para hacer el asalto. Pero vamos, al final se decidió que no usarlos, porque vamos, el tipo de asalto, lo que se pensaba usar eran regulares. Sí. No, ni legión, ni soldaditos españoles, no. Usar regulares para saltar Gibraltar. Y los regulares, pues realmente es que no tenían esta formación que tenían las tropas de asalto alemanas de ataque completa y absolutamente perfeccionado desde la Primera Guerra Mundial, de asaltar posiciones altamente defendidas, pegándose al suelo, aguantando durante horas si era necesario, estando pegados al suelo, sabiendo identificar minas, sin perder la cabeza, cortando alambradas, etcétera, etcétera. Ese tipo de formación la tenían estas tropas alemanas, tampoco todas las tropas alemanas, sino este tipo de tropas alemanas que habían estado formándose en ello y habían hecho ya montones, y habían hecho maniobras con minas reales y con fuego real, antes de combatir en Francia y antes también en Polonia. Pues este tipo de operaciones, pues no había un equivalente español y simplemente a los españoles dijeron, bueno, pues el mando supremo será español, o sea, el mando supremo lo va a tener Franco, no. Pero claro, aquí quien va a mandar va a ser un mariscal alemán y absolutamente todas las tropas van a ser alemanas y todos los aviones y todo el dispositivo va a ser alemán. Los españoles lo que tienen que hacer es pues defender al resto de España. Porque hay que tener en cuenta, bueno, los alemanes tenían pensado que en 23, a partir de entrar en guerra, de que supieran los ingleses de que se entraba en guerra, en 23 días situar toda esta inmensa cantidad de cañones y su munición y ojo, que había que llevar hasta la comida. O sea, no pensaban en que hubiera comida en España
para alimentarlos, ni tampoco gasolina para todos sus camiones y todo su dispositivo logístico. Y bueno, a ver cómo se portaban los ferrocarriles españoles para traer todo el material, pero bueno. Pero la idea de este plan era, en 23 días, desde la frontera de Francia, situar la artillería y las tropas de infantería ante Gibraltar y asaltar el Peñón en 36 horas y chispum. El problema que había, claro, durante esos 23 días era pues que los ingleses no se adelanten y no hagan un ataque, podían hacer un ataque de salida y desbaratar los intentos de situar estos camiones en las cercanías de Gibraltar, pues sencillamente sacando desde Gibraltar y conquistando la zona adyacente, aunque ya digo que sí había defensas españolas establecidas con artillería, con minas, con ametralladoras, etcétera, etcétera. O que era lo que sí tenían planificado los ingleses y que de hecho lo habían planificado antes de que los alemanes se decidieran para atacar Gibraltar, que era que si España entraba en guerra pues y nos van a fastidiar Gibraltar, pues vamos a conquistar pues primero las Azores, que son más portuguesas porque no van a defenderse de gran cosa ni tienen con qué, y después la isla de Gran Canaria, porque necesitamos sencillamente una base en esta zona para seguir operando en el Atlántico Sur y no vamos, aunque no lo tomen Gibraltar, digamos, no vamos a poder usarla como se usaba antes si estamos bajo un bombardeo, bajo un asedio español o hispano-alemán. Yo digo, frente a esta rutina o estos intentos, estas contramedidas inglesas, la idea alemana era entrar como un rayo, conquistar Gibraltar, seguir usando Gibraltar durante la guerra, o sea, no iban a salir corriendo de Gibraltar para darse a los españoles, solamente una vez que hubiera llegado la paz, pero también ayudar a España a reforzar sus defensas costeras de la cordillera Cantábrica, de las islas y del protectorado español. O sea, lo primero casi que iba a hacer los alemanes una vez tomado Gibraltar, bueno, incluso casi antes, era llevar artillería costera alemana, llevarla a Canarias y a Ceuta, que estaban desprotegidos. Eso, yo digo, era la planificación alemana y, de hecho, pues como los ingleses tenían también planificado y realmente tenían muy claro todos que Gibraltar en sí no iba a ser nada difícil de conquistar. Sí. Pues ahí también, bueno, vamos a dejar, si no, bueno, si quieres, hablamos lo que eran las operaciones que había especiales también preparadas de los brandenburgueses. Sí, porque esa es la que más conocía yo de los brandenburgueses. Sí, que me suena. Sí, bueno, es que resulta que lo de los brandenburgueses realmente, que está en el libro este también publicado sobre los brandenburgueses y tal y cual, todo eso realmente es entre comillas, falso. O sea, no es... Es una cosa que puedes ver en muchos... suele pasar con los libros de operaciones especiales, ya los escriban alemanes o ingleses o tal, digamos que son muy exagerados. Por ser claros. O sea, es como los libros de espías. Son ellos los que han ganado la guerra. El resto de gente normal y tal, pues realmente no hacen nada. O sea, los que hemos ganado la guerra somos nosotros, siendo espías o siendo tropas especiales que hemos conseguido tomar esto o lo otro, o este puerto, o esta no sé qué. Y los soldados normalitos, pues realmente no han tenido tanta importancia como nosotros. Sí había, claro, desde el principio de todo esto participa Canaris, que es el jefe de todo, que es también, aparte de la inteligencia militar, tiene también estos destacamentos llamados de brandenburgueses para hacer ataques de falsa bandera y de bandera real, y que de hecho se usaron mucho durante todo lo que fue el ataque a Polonia y los ataques a Francia, a Bélgica y a Holanda también se usaron. Los brandenburgueses, hay poco. Y aparte muchos, o sea, no es que hubiera uno o dos, sino que eran muchos. Y de hecho, muchos los conocemos precisamente por el testimonio de soldados, entre comillas, normales, que de repente se veían que iba una columna de soldados holandeses, por ejemplo, con una serie de prisioneros, iban a atacarlos y de repente decían, quietos, no, pero no nos disparéis, que somos alemanes también. ¿Me explico? Sí. Eso, en muchos puentes y muchos puestos de Holanda,
se prepararon este tipo de operaciones, pero las tropas alemanas que a la vez iban a atacar esas zonas ni siquiera sabían que había este tipo de operaciones preparadas por los brandenburgueses. Bueno, pues la compañía que estaba preparada para León Marino, de anglófonos, o sea, de gente que supuestamente eran todos bilingües, pero realmente, por lo que luego ves, realmente no. Eso de que eran todos bilingües, pues no lo eran en neerlandés, que es una lengua que se parece muchísimo. O sea, los neerlandeses no se, muchas veces se dieron cuenta que esos que iban vestidos con su uniforme no eran holandeses, pues imagínate tú los ingleses respecto a los brandenburgueses que iban a atacar. Bueno, la idea era, pues esa compañía de anglófonos, pues era de alemanes que más o menos hablaban o parecían ingleses, era simular que eran náufragos de un barco que había sido hundido en la bahía de Algeciras. Entonces, eran ingleses que se acercaban nadando al puerto y una vez que se acercaran y que los intentaran rescatar, pues hacer lo que hacían los brandenburgueses en los puentes o puertos de Holanda o de Bélgica, o que hicieron o en Polonia también, de atacar túneles como simulando que eran soldados o que eran soldados o nacionales del país atacado, y atacarles, digamos, contraviniendo realmente las leyes vigentes de ¿cómo se dice esto? De Ginebra. De la Sociedad de Naciones y de las convenciones de Ginebra, de que no se podía hacer ese tipo de ataques vistiendo. O sea, quien vistiera uniforme enemigo podía ser fusilado después como espía. Operaciones de y lo hicieron los dos bandos, o sea, no es que lo hicieran solo los alemanes, pero claro, por motivos obvios, digamos, los primeros que lo hicieron fueron los alemanes en Polonia en el año 39. Y de eso también me vino la desconfianza por las historias de los brandenburgueses ya en Polonia, porque hay muchas cosas que cuenta este famoso libro que le han contado al autor inglés, los brandenburgueses que hicieron ellos en Polonia, vas a las fuentes polacas y bueno, incluso con sentido común te das cuenta que todo esto, o sea, esto es una fantasía que no es verdad. O sea, no es verdad que esto pasara en Polonia y que engañaran a todos los polacos como tontos que eran. Porque pero vamos, por volver aquí, digamos, con esto y con Canaris y con el jefe de Canaris y con el jefe que tenía Canaris en España, pues entre comillas, digamos, pasa lo mismo. O sea, hay una cosa es lo que contó Rudolf y que en los primeros libros que se escribieron sobre Félix, se pensó que había un plan aparte especial solamente de brandenburgueses, ¿no? De atacarlos solamente con soldados, pues que iban a ser disfrazados pues como legionarios españoles que iban a desertar y que iban a entrar en Gibraltar así un centenario, y que ese centenario iban a abrir las puertas de Gibraltar, entre comillas, y iban a tomar Gibraltar, o esta otra operación y tal. Realmente no hubo nunca, lo digo por las últimas investigaciones, todo esto hubo alguna planificación, pero digamos, no hubo nunca un plan serio, digamos, de solamente brandenburgueses. Sí hubo una integración, ya te digo, pues de este tipo de operación de brandenburgueses, de náufragos, entre comillas, que hablan inglés, que intentan llegar al puerto e intentan tomar el muelle. Sí, sí. Esto también, ojo, estaba también contemplado junto con un ataque por una compañía de zapadores en botes de asalto, ¿no? Igual que habían cruzado el río Beremal, pues en cruzar la bahía y en atacar el puerto antes de que, una vez, digamos, silenciada la artillería inglesa, evidentemente, porque sí. Lógico, ya hemos hablado, por ejemplo, de esos cañones que había especiales precisamente para evitar ese tipo de ataques. Tenían unos cañones de 57 milímetros, plana ametralladora, que disparaban dos o tres pepinazos por segundo, que ningún bote rápido se podía librar de ellos. Entonces, pues una vez, digamos, silenciada toda la artillería inglesa, también estaba contemplado eso, un asalto sobre el muelle norte del puerto de Gibraltar, de estos botes de asalto con infantería, pero que eran zapadores de combate, y entre los dos, digamos, ayudar a tomar el puerto. Y tú piensas que el puerto, en esos espigones de puerto, estaban también llenos de artillería. O sea, había un montón, también en estos sitios, había un montón de cañones de Oerlikons de 40 milímetros antiaéreos, que son, Sí. que bueno, son cañones antiaéreos, pero vamos, siguen siendo bastante, como te alcance una bala de esas, no lo cuenta nadie.
Sí, sí. Pues Pablo, para ir finalizando, también en el caso de que no fuese factible la toma fácil o España no pudiese, hubiese un ataque británico, se había pensado ya una operación no a nivel táctico, que es lo que nosotros aquí estuvimos contando, ¿no? Es decir, contar el asalto al Peñón, sino ya una operación a gran escala que implicaba sí, claro, toda España, ¿no? Claro, era, entre comillas, proteger a toda España y había que ayudar al ejército español a proteger el resto de la península e incluso a proteger, entre comillas, Portugal, si Portugal abría las puertas a los ingleses o si no lo hacía y pues habría que ayudar a Portugal. Existe ese famoso plano de... Bueno, claramente no hace falta que sea mucho más complicado. Y por esto, digamos, en Gibraltar se iba a usar lo que era un cuerpo de ejército y luego otro cuerpo de ejército era de tropas de infantería motorizada y una Panzer, de 3 divisiones, que iban a situarse en España para protegerla de un ataque inglés. Y aparte, bueno, había un tercer cuerpo de ejército, que era el cuerpo de ejército aéreo, ¿no? Que era toda la aviación que iba a llevarse para apoyar el asalto a Gibraltar. Y por eso, como había 3 cuerpos de ejército, pues ya tenía categoría de ejército a cargo de un mariscal. Sí, sí. Que lo curioso de esto es que fue que el mariscal al mando de todo esto se pensó iba a ser el mariscal von Reichenau, que es bastante famoso, y aparte de ser, era von Reichenau, y aparte del Estado Mayor, iba a ser el sexto ejército, o sea, el que luego se quedaría en Gibraltar. Y después hay también otra opción que era en caso de que Portugal fuese invadida Sí, bueno, este plan fue español a partir de que Franco se enteró que que Alemania pensaba que a lo mejor hacía falta conquistar a Portugal, dijo, no, eso lo hacemos nosotros. Este plan es de noviembre, creo, del 40, y es español. Bueno, y aparte, ojo, también Portugal tuvo sus planes defensivos, pero vamos, que empezó a hacer planes defensivos en el año 38. Hasta 1938, Portugal tampoco había hecho ningún plan defensivo contra España. Bueno, ves que no mandó a gente a los a los voluntarios. Ojo también lo de los viriatos, si lees el último que publicó de la mesa, creo recordar, pero me refiero que el número de viriatos que hubo realmente fue pequeño, o sea, no hubo tantísimos voluntarios, no hubo tantos voluntarios portugueses en la legión, ni en la parte aérea, ni tal. Hubo también un pequeño grupo de oficiales que vinieron como observadores, que luego, pues sobre todo, actuaron como... Ahí dependía, digamos, del carácter de cada uno. O sea, hubo algunos que combatieron como si fueran soldados, hubo otros que fueron, pues, oye, somos neutrales, aquí venimos a ver y aprender cómo se hace la guerra. Pero, digamos que el componente de viriatos se exageró mucho tanto por Portugal como por España. Realmente fue un número mucho más pequeño. Pero aún así también los portugueses tuvieron claro a partir del año 38 y a partir de que España se veía precisamente a partir de Múnich, de los pactos de Múnich y de la ruptura de los pactos de Múnich, que se vio que podía haber una nueva guerra mundial, por un lado aliados Francia y Reino Unido, y por otro lado iba a estar Alemania, en los cuales, pues claro, Portugal se da cuenta que España a lo mejor se queda neutral o no. Entonces, por eso en el año 38, hasta el año 38, Portugal no hace ningún plan, no se molesta en hacer un plan defensivo respecto a un ataque desde España, que podía ser solo español o español hispano-alemán, o alemán incluso. Entonces, de ahí viene este plan español, que tampoco era muy complicado porque no era, seguía digamos, aquí digamos la geografía manda, o sea, iba a seguir los mismos ejes de ataque a Portugal, pues que que han seguido las invasiones de Portugal que se han hecho siempre, que se hizo la Guerra de las Naranjas o que hizo luego después Napoleón. Las rutas de ataque, digamos, las rutas de acercamiento hacia Lisboa eran las mismas. Y bueno, y las líneas defensivas también tampoco había mucha diferencia. Pero vamos, lo importante de esto era ya directamente, una vez que se ha visto, vamos a ver, la declaración, digamos, de guerra real entre España y el Reino Unido iba a darse el día X, que se pensaba que sería, bueno, pues en marzo. Bueno, a ver, lo primero, hacían falta, una vez tomada la decisión, o sea, que España dice sí, hacen falta 3 meses para mover todas las tropas, para acercarlas a Francia. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, y una vez que han pasado esos 3 meses en los cuales hemos traído toda esa artillería que tenemos en estos momentos diseminada por todas las costas de Europa, que se iba a traer incluso de Bélgica,
Claro, los cañones alemanes no estaban todos en un parque de artillería. En estos momentos, toda la artillería de este tipo, media y pesada alemana, está distribuida por las costas de Francia y de Bélgica y del Reino Unido y de que no quiero decir Holanda, Países Bajos. Países Bajos, sí. Y también Alemania, menos, pero vamos, también hay cañones del ejército en Alemania, pues, emplazados como protección costera, e incluso también se empieza a artillería noruega. Bueno, pues para mover todos esos, una vez tomada la decisión, una vez que España ha dicho que sí, hace falta 3 meses para traer todos esos cañones hasta la zona, hasta Francia, hacia el sur de Francia, hacia la zona de Burdeos, de Bayona, y una vez que esté allí todo el material, el detonante sería, bueno, pues habría, bueno, claro, se buscaría, como se hace siempre en estas cosas, alguna justificación de ataque, de no sé qué, por parte de los ingleses, de algún conflicto, no sé qué fuera, y entonces lo primero que harían serían dos grupos, o sea, un centenar de Junkers 88 alemanes, atacarían desde Burdeos, volarían por encima de España y atacarían Gibraltar. Este primer ataque de 100 Junkers 88 sobre todo estaba pensado no para conseguir nada en especial, sino simplemente como aviso, entre comillas, para que los barcos ingleses salieran de Gibraltar. O sea, no sé, hombre, si hundías alguno, pues fenomenal, ¿no? Si pillabas alguno allí y le conseguías acertar alguna bomba, pues fenomenal. Pero lo fundamental de este bombardeo, de este primer bombardeo, era que se alejara, que salieran fuera de Gibraltar para que su artillería no empezara a operar contra el posible ataque. Sí, sí. Una vez hecho ese ataque, pues la mitad, repostarían en Sevilla, la mitad regresaría a Burdeos y la otra mitad se quedaría en Sevilla entablada y continuarían operando, sobre todo para que la flota, la armada inglesa no se acercara o intentara atacar España del Sur, y empezaría a entrar, ya te digo, la planificación era de tardar 23 días en meter todo el material alemán en España y situarlo delante de Gibraltar. Los últimos en entrar, pero vamos, sí que eran importantes, eran el que hemos hablado ahora, esto último de las 3 divisiones de infantería motorizada y Panzer que iban a entrar en España. Pero también, hombre, puedes compararlo también con lo que fue la invasión napoleónica, claro, pero realmente se veían como necesarias respecto a decir, bueno, y si mientras tanto los ingleses tienen preparado un desembarco en Asturias, en Galicia, etcétera, etcétera, pues hay que estar preparados y hay que tener algo que pueda ayudar a las defensas españolas. Entonces se pensó en mandar, pues, la 16ª División de Infantería Motorizada, que iba a estar situada en la zona más o menos, para cubrir en la zona cantábrica, iba a estar situada en Sahagún, Palencia, en la zona, digamos, en la submeseta norte por arriba. Ya te digo, en la zona, pues Sahagún, Palencia, etcétera, norte de Burgos, iba a estar por allí esta 16ª División de Infantería Motorizada. Luego, una división Panzer, la 16ª División Panzer, que realmente todavía no existía cuando escribí esto, estas 2 divisiones, por cierto, cuando se está dibujando el plan, prácticamente no existían, se estaban formando, O sea, se estaba desdoblando lo que fuera 16 División de Infantería en una 16 División de Infantería Motorizada y una 16 División Panzer. Bueno, pues en la 16ª División Panzer iba a emplazarse en Cáceres, por si había que entrar en Portugal, pues porque los portugueses permitieran a los ingleses empezar a desembarcar en Portugal. Me estoy quedando sin voz. No, sí. Estamos finalizando, que se va acabando el tiempo. Habla tú algo, macho. No, que te estoy finalizando, Pablo, ya. Sí, bueno. Sí. Deja un poquito de Ve. Pero digamos, esto pasaba igual que pasó con Napoleón. Era necesario meter tropas extranjeras en España, pues para defender a España como aliada de Alemania
y también por si acaso había un ataque por parte de Portugal, ya fuera, hombre, no se esperaba un ataque de tropas portuguesas, pero sí que los portugueses fueran fieles, o sea, siguieran con su tradicional alianza con Portugal y les pidieran entrar y los portugueses pues no tuvieran, entre comillas, más remedio que dejarles entrar. O sea, no se sabía muy bien qué, claro, porque realmente la situación entre Portugal y España en estos momentos, perdón, entre Portugal y Reino Unido en estos momentos nunca había estado tan baja. O sea, Salazar era y había sido uno de los admiradores de Mussolini de primera hora. Sí, claro. Pues, Portugal durante los años 30 había empezado a comprar montones de armas que no les vendían los ingleses, les había estado comprando a Alemania y a Italia, pero también porque los ingleses no se las querían vender. Por un lado, porque al Reino Unido no le sobraba artillería ni le sobraba casi nada ante la subida ante el rearme de Alemania, y por otro lado, pues la prioridad que tenía Portugal respecto a la diplomacia inglesa pues era realmente bajísima, o sea, no les tenían, digamos, demasiado. También por eso, no tanto por la cuestión política, que también, pero también eso porque también la participación de Portugal en la Primera Guerra Mundial había sido un desastre. Entonces, absolutamente nadie pensaba, ni ingleses ni portugueses pensaban en que Portugal fuera a meterse en la Segunda. No lo tenía contemplado nadie y se pensaba que, bueno, Portugal, a no ser que fuera atacada, iba también a mantenerse neutral. Sí, Pablo, pues más o menos tenemos la visión ya de que Portugal no iba a entrar como en las guerras napoleónicas, ¿no? Digamos. Ni en la Primera Guerra Mundial tampoco. Eso, justo, sí. En la Primera Guerra Mundial mandó un cuerpo expedicionario a Francia. Sí, cierto, sí. Que estuve yo en el museo que tienen en Lisboa, al lado de la Torre de Belén, y hay una buena exposición de ello. Pues, Pablo, yo creo que esta visión que dimos sobre la parte táctica y esta parte final del posible despliegue en toda la península ibérica da una buena visión de lo que fue la opción, ¿no?, de invadir Gibraltar, y también, en el caso de que fuese necesario, una defensa, ¿no?, alemana. Y yo el miedo que tengo viendo la experiencia con Francia y con Napoleón es que una vez que estaban aquí se hubiesen querido quedar con todo o con una parte, ¿no? Bueno, tú piensas que este fue el primer plan, luego hubo otros planes, Claro, hubo varios planes más distintos completamente, también de defensa de si entraba España, o si invadía Reino Unido, España, etcétera, etcétera. Pero pues esto era el primer plan, y aparte, sobre todo, la división más fuerte, que era la Totenkopf, por cierto, esa se iba a emplazar en Sevilla. Sobre todo por si había algún problema y había alguna necesidad desde Sevilla de reforzar el ataque sobre Gibraltar, y si no también, bueno, pues algún ataque en el sur de España o en el sur de Portugal, pues la única división, digamos, que de verdad alemana fuerte, que en este primer plan estaba contemplado que entrara en España, era precisamente la Totenkopf. No era por nada especial, sino sencillamente porque en estos momentos era la división que estaba en Burdeos, estacionada, de la defensa costera. Pero también, digamos, era la única división de verdad que existía con plena fuerza, con todos sus efectivos, en septiembre de 1940, cuando todo esto se estaba planificando. Las otras dos divisiones, pues se estaban en formación. Pues para la gente que quiera saber más, ¿no?, que en tu libro Objetivo de invadir España no solo está lo que hablamos hoy y los anexos que comentaste, sino también los planes británicos y de Estados Unidos y de otros países que tuvieron como objetivo invadir España en la Segunda Guerra Mundial, por X razones que explicas todas en el libro, y en el programa que hicimos anteriormente, que se llama Objetivo de invadir España también, lo vas contando. Pues, Pablo, muchas gracias por la explicación. El tiempo ya se nos hace porque solapamos con el siguiente, y gracias por la explicación. Como no estamos en directo, la gente puede hacer preguntas en los comentarios, y hay que pensar otro tema. Habíamos hecho uno sobre Churchill al comienzo de la guerra, justo este periodo también, y vete pensando algún tema más para el futuro, para que la gente conozca un poco estos principios, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que se vinculan todos con tu libro. Al final se va vinculando todo con este objetivo de invadir España en estos momentos. Tú piensas, claro, es que mi libro realmente trata con mucho detalle sobre lo que fue desde 39 y 40. O sea, desde el fin de la Guerra Civil
hasta que se deseche Félix, sobre todo. Luego también, hombre, claro, ahí tratamos el resto de los planes que van hasta el año 43, pero claro, digamos, la gran ocasión o la única vez, digamos, que realmente estuvo bastante cerca de entrar España en la Segunda Guerra Mundial fue en esta época, o sea, de junio del año 40 hasta enero del año 41. Porque, ¿qué pasa? A partir de que Franco ve que la guerra no se va a terminar en 2 días, se hace lo interesante. Y aparte, bueno, claro, sobre todo, en pleno invierno, no quiere meter a España en guerra, más aún con el bloqueo que tiene económico. Sí. Entonces, Franco no es que dijera no jamás, sino que no de momento, mañana sobre todo pensando en que en la primavera del año 41, que era lo lógico, pues que Alemania invadiera la isla de Gran Bretaña. Lo que no sabía Franco, ni sabía nadie, bueno, no lo sabía nadie fuera del Estado Mayor, era que lo que había planificado para la primavera del 41 era el ataque a la Unión Soviética. Con lo cual, a partir de enero, o sea, los nos de España a entrar en guerra, aunque había firmado un protocolo, que también lo tienes había firmado un tratado por el cual se comprometía a entrar en guerra. Eso sí, tenía que estar de acuerdo en entrar en guerra, pero sí estaba de acuerdo en entrar en guerra. Lo único que tenía que decidir la fecha entre los tres, entre España, Italia y Alemania, era que iba a hacerlo, pues, alguna vez, en un futuro próximo, sencillamente. No sabía cuándo. Lo que no se sabía, o sea, lo que sí sabían los alemanes y no sabían los demás, claro, es que a partir de enero del 41 no hay opción ya. Pues, no podemos dedicar todo este montón de artillería, no podemos dejarlo aquí. Por si Franco se decide de una vez a que ataquemos Gibraltar, pues lo vamos a necesitar para conquistar toda la URSS. Y de hecho, el siguiente plan de esto, por ejemplo, fue, bueno, si Barbaroja va bien, pues digamos, sobre julio o agosto del 41, a lo mejor podemos ya pensar en Félix. Ojo, eso, la que se llamó la acción Félix-Heinrich fue el siguiente plan de atacar Gibraltar. Fue eso, habiendo derrotado la URSS, pero eso, pensando que la URSS estaba ya completamente vencida, pues para agosto del año 41. Pues tenemos ese futuro, que todo esto en el programa que hicimos sobre el cuñadísimo Serrano Suñer, explicamos también todo este contexto y podemos ya finalizar el programa recomendando tu libro Objetivo de Invadir España. Y si quieres decir ya algo como despedida, hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por esta ventana que me das para hablar de un libro que realmente ha sido un trabajo muy, muy importante, muy detallado y que está repleto, o sea, aparte de que te interese o no el tema, realmente está repleto de información. O sea, no se trata de que admitan o quieran discutir según qué ideas o según qué tesis. Realmente, y en esto, digamos, estamos todos de acuerdo, o sea, todos los que, no sé cómo decirlo, hay que ver que Franco, hay que ver esto, y la propaganda franquista de los años 50, 60, digamos, hay que verla, pues eso, como una forma de convencer al mundo de una cosa que a alto nivel los aliados sabían de sobra que había sido mentira. Pero que... Mira, córtame todo esto porque si no empezamos a desbarrar. No, ya está. No, despide. Porque me gusta que no sea en directo. No, ya adiós, Pablo, ya está, ya acabamos, ya está. Vale. Pues muchas gracias, Pablo. Me preparo todos los detalles y luego me preguntas, bueno, ¿qué hago? ¿Saludo a mi madre? No, ya está, no, solo decir adiós, ya está. Esto lo dejamos así, ya está, que es más real como fue, y ya me despido yo también, Pablo. Y gracias a todos, hasta el próximo programa aquí en Belunartis Historia Militar, donde os contamos la historia de todos los tiempos, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a intentar volver a estos planes previos de la Segunda Guerra Mundial con Pablo para conocer algún momento desconocido o poco tratado de la Segunda Guerra Mundial, y hasta la próxima. Si os ha gustado el programa, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales para que más gente descubra la historia militar. Gracias y hasta la próxima.